Bueno, bienvenidos al tercer programa de la segunda temporada de Sobre Viñetas. Hoy vamos a hablar de un personaje que creo que lo conocemos todos, pero no es un personaje que conozcamos tan en profundidad, ¿no? Se suele conocer más de verlo en la liga, verlo en grupos y tal. Y aparte me he traído a un experto en el personaje para acompañarnos hoy. Aquí está Detective, buen amigo mío, ¿qué tal? Hola Julián, un placer estar aquí. Muchísimas gracias por la invitación. Sí, pues este programa surgió porque la verdad que queríamos, o sea, yo quería hablar de este personaje, ¿no? Porque es un personaje que mola mucho, pero no se le suele dar todo el reconocimiento que debería. Al final siempre es el segundón de la liga un poco, junto a Aquaman, ¿no? Lo que pasa es que Aquaman incluso le da un poco más de peso, pero a veces está como en segundo plano a pesar de ser fundamental en la liga, me refiero. Personajes de estos fundamentales. Y luego ya lo han intentado quitar de la liga, ya han hecho de todo con él, pobre. Pero bueno, así que dije, vamos a darle reconocimiento a este personaje, ¿no? Y qué mejor que con un experto como tú, ¿no? Os digo que, a ver, supongo que lo conoceréis seguro, pero por si acaso tiene un canal de YouTube donde hablas de cómics y de DC y superhéroes, que eso siempre mola, ¿no? Contenido muy bueno. Así que también os recomiendo echarle un vistazo. O sea, Detective Manhunter. Y pues, si quieres decir algo más antes de empezar. Bueno, pues que para mí es un placer, ¿no?, poder hablar de mi personaje favorito. Así que, de nuevo, muchas gracias por la invitación, porque pues hay pocos programas, ¿no?, que se hayan dedicado a este personaje en exclusiva. Sí. Posiblemente vamos a ser el primero de habla hispana, posiblemente. En plan, en cuanto a profundidad de cómics y tal. ¿O hay alguno más? En habla hispana puede ser. Pero vamos. Bueno, he puesto esta, no sé, la verdad que creo que me ha quedado muy chula la portada diapositiva, que va a ser una portada solo, pero oye, ha quedado chula. Con la X. Y vamos a hablar primero de la Edad de Plata, ¿no? Cuéntanos, ¿qué tienes para contarnos de aquí? Bueno, pues aquí es donde debuta el personaje, ¿no?, en el número 225 de Detective Comics, creado por Joseph Samakson y Joe Serta. Joe Serta fue el que ilustró todas sus historias individuales en la Edad de Plata, y Joseph Samakson sí que estuvo un tiempo, pero fue más bien Jack Miller, el principal guionista. Y bueno, empezó como un complemento, ¿no?, a las historias de Batman en Detective Comics, junto a otros personajes que eran también detectives. O sea, esto es una cosa que es importante decirla, que el personaje realmente no era como tal un superhéroe cuando empezó, ¿no?, sino que sí, tenía los superpoderes, pero pues era más un detective, igual que, por ejemplo, era Roy Raymond, que era otro personaje que salía ahí, ¿no? Y pues bueno, al final se llamaba Detective Comics, ¿no?, el título. Entonces, pues algo de detectives tenían que meter, ¿no? Y no solo Batman, que ya de por sí Batman sí tenía también un tono Sí. detectivesco, ¿no? Pero con el paso del tiempo sí que es verdad que las historias empiezan a volverse más superheroicas, ¿no? Sobre todo ya cuando aparece en la Liga de la Justicia, ¿no?, cuando se une al equipo. Y ya empiezan a introducirse personajes así más fantásticos, ¿no?, como Zook, que es el que aparece en la tercera imagen de la diapositiva, que es un imp, que era un poco el sidekick, entre comillas, ¿no?, por así decirlo, del detective marciano, ¿no? Y bueno, están en Detective Comics hasta el número 326. No, sí, 326. No, 336, ya estoy metiendo. No, creo el 326, sí, si no me equivoco, sí. Estuvo 101 números, sí. Eso es, y luego pasa a el House of Mystery, ¿no? La tercera imagen que vemos aquí es del House of Mystery 143, y es la primera aparición que tiene ahí, y está ahí hasta el 173. Mientras aparece también en las historias de la Liga de la Justicia, ¿no? Entonces, bueno, es curioso una cosa que pasó, y es que en el último número en el que aparece, el 326 de Detective Comics, al que pertenece la segunda imagen que se ve en la diapositiva, ahí se introduce a un villano que luego es el primer villano principal de House of Mystery, ¿no?, que es la cabeza de Diabolu, que es una estatua, ¿no? Lo que pasa es que es una estatua con poderes así místicos, ¿no? Y ese, digamos, que sería el primer villano recurrente del personaje, porque pues antes eran pues apariciones random, ¿no?, de personajes, ¿no? Y poco más, no solía repetir villano, pero la cabeza de Diabolus sí que está durante bastantes números. Y luego también, de aquí, para no enrollarnos mucho, destacar otra cosa más, y es lo que se ve en la última imagen,
que es cuando adopta la identidad de Marcos Xavier. Esto es en el número 160 de House of Mystery, y ahí es cuando se enfrenta al que quizás es el enemigo más representativo de esta época, que es la organización criminal Buitre. Tiene que adoptar la identidad de Marcos Xavier, que es un multimillonario que parece que está vinculado con esta organización y está ahí pues hasta el final, hasta su última aparición en House of Mystery, ¿no? Enfrentándose a esta organización. Y bueno, pues eso, como digo, es quizás el villano así más representativo de esta época, ¿no? De hecho, luego más adelante volveremos a hablar un poco de esta organización buitre. Y bueno, si quieres, pasamos ya a la Edad de Bronce para no enrollarnos demasiado. Vale, sí, yo te quería hacer una preguntilla antes, porque sí que estuve investigando el de House of Mystery y vi que era como una especie, aparte estaba ahí lo de Día H del Héroe, ¿no? ¿Puede ser? ¿Esa serie exactamente qué llevaba, lo de House of Mystery? Perdón. Cuando me refiero la serie de House of Mystery, imagino que era un contenedor rollo de Detective Comics, de historia de varios personajes. Sí. Yo vi que estaba el Día H del Héroe, por ejemplo. Exactamente House of Mystery, que tiene una especie de temática de ciencia ficción, imagino, ¿no? Sí, rollo, ¿no? Es más estilo ciencia ficción, y precisamente por eso creo que ya encajaba más aquí que en Detective Comics, ¿no? Aquí ya tenían más libertad, seguía el mismo equipo creativo, Jack Miller y Joe Certa, pero tenían ya más libertad para contar historias mucho más locas, ¿no? O sea, pues eso, pues el primer enemigo que tienen es la cabeza de Diabolu, que pues es un poco surrealista, ¿no? Y que quizás no encajaba tanto con Detective Comics, a pesar de que ahí ya sí que había cosas un poco sobrenaturales, pero aquí ya había pues mucha más libertad, ¿no? Para contar historias pues mucho más fantásticas. Vale, pues con esta duda resuelta vamos con la Edad de Bronce, ¿no? ¿Qué tienes por aquí para comentarnos? Bueno, en primer lugar, como hemos dicho, el detective marciano forma parte de la Liga de la Justicia, ¿no? Desde el principio, es miembro fundador, entonces está durante todos esos años 60 como miembro del grupo. Pero en el número 71 de la Liga de la Justicia, que es el que aparece en la primera imagen de la diapositiva, se nos cuenta de verdad qué es lo que pasó antes de su llegada a la Tierra, porque en su primera aparición veíamos cómo aparecía en el laboratorio del Dr. Erdel, pero claro, realmente en ningún momento se nos decía que él fuera el último marciano que había, ¿no? O sea, eso realmente no se comentaba, y tampoco se nos decía que había pasado justo antes. Sí que en Detective Comics hay un número en el que se ve un poco de su pasado y se nos presenta a un hermano que tuvo, que es un poco el predecesor, por así decirlo, de Malefac, ¿no? Aunque no tenía mucho que ver el personaje, pero bueno, pero más allá de ahí, pues no sabíamos cómo era la vida del personaje antes de llegar a la Tierra. Y aquí, en el número 71, es cuando nos lo cuentan. Esto es al poco de llegar O'Neill a la JL, y entonces cuando él llega se quita en medio a Wonder Woman y al detective marciano. Parece que no los quería en la liga y mete a Canario Negro, se la trae de Tierra 2, ¿no? para meterla en el equipo. Y entonces aquí se nos cuenta que el personaje realmente no... O sea, claro, porque había una duda que resolvió aquí O'Neill, y es si hemos visto al personaje participar en Crisis, ¿no? O sea, irse a otras tierras, o si hemos visto al personaje con la JLA en el espacio, ¿por qué nunca volvió a Marte? ¿No? Si Marte realmente no está tan lejos de la Tierra. Y entonces se nos cuenta aquí que es que estaba exiliado, porque hubo una guerra entre marcianos blancos y marcianos verdes, y ganaron los marcianos blancos. El detective marciano era el líder, ¿no? De los marcianos verdes, y entonces fue condenado a 13 años de exilio. Claro, esto ocurre en el 69, cuando debuta el personaje es a principios del 50 a finales del 55, ¿no? Entonces eso, pues, más o menos cuadran las fechas, ¿no? Y entonces el personaje vuelve, o sea, hay unos números que están un poco desaparecidos, entonces vuelve aquí para pedir la ayuda a la JLA, y entonces van todos a Marte, se enfrentan al general de los marcianos blancos, y al final se ve que hay una nave con marcianos verdes subidos en ella que se va hacia otro lugar. Y entonces el detective marciano abandona la liga para irse a buscar a esos marcianos y poder crear Marte 2, se llamó así, Marte 2.
O sea, encontrar algún planeta y poder repoblarlo, ¿no? Y entonces esto es en el 69, como digo, y está, sí que tiene algún cameo, pero cuando realmente vuelve de verdad es en el número 212 de World's Finest. Hay un número anterior, o sea, en el número que se publicó, en el número de Action Comics, si no me equivoco, que salió el mes anterior a este, al final de la historia aparece el detective marciano muy brevemente para contactar con Superman, le pide ayuda a Superman. Y entonces te dicen, lee el siguiente número de World's Finest, ¿no? Y es aquí ya cuando regresa, ¿no? Entonces, bueno, la portada es un poco bait, como suele pasar, ¿no? O sea, sí que hay una pequeña pelea entre Superman y el detective marciano. Nos aclaran, de hecho, que el detective marciano es tan fuerte como Superman, porque Superman, de hecho, él mismo lo menciona, ¿no? Dice, había mucha gente que se preguntaba si era tan fuerte como yo, y vemos que efectivamente es así. Y eso ha quedado para la posteridad. Eso ha quedado actualmente sigue siendo así siempre. Sí, aquí es la primera vez que se aborda este tema. Y el guionista es O'Neill, el mismo que se lo quitó de encima en la JL, aquí es el que le da un desarrollo a esa historia, ¿no? Y aquí ya es definitivamente cuando se establecen las bases de lo que va a ser Marte 2, que luego aparece en alguna que otra historia de la JL, y además luego hay algunos números en los que hay un crossover con Batman y con Superman, en los que se enfrentan algunos de los marcianos verdes que no estaban de acuerdo con su forma de gobernar el planeta, ¿no? O sea, gente que era un poco más radical, ¿no? Entonces, eso es lo poco que vemos del personaje en los años 70, ¿no? Apariciones así muy concretas, ¿no? A partir de este World's Finest 212, pero luego ya es en el 84 cuando regresa definitivamente a la JL, más allá de que hubiera aparecido alguna que otra vez, ¿no? Como digo, pero es en el 84 cuando regresa a la Liga de la Justicia, ¿no? En un arco de 3 números que empieza en el 228, que es el que vemos en la tercera imagen de la diapositiva. Aquí ya con Marte 2 establecida en un sistema solar muy alejado del nuestro, ¿no? Parecía que todo iba bien, pero hay un marciano que fue alterado genéticamente para poder ser el mejor de los marcianos, uno que se llama Marshall, que es el líder de una especie de, a ver, no voy a decir secta, pero sí digamos que un grupo de marcianos así un poco más radicales que se llamaron los Hermanos Rojos, que deciden abandonar Marte 2 y, bueno, no podían volver a Marte, pero sí que había un planeta que también tenía una atmósfera adecuada para ellos y que estaba en el sistema solar, que es evidentemente la Tierra, ¿no? Entonces, cuando el detective marciano se entera, rápidamente viaja a la Tierra para advertir a la JLA y entonces hay una pequeña guerra, ¿no? Entre los marcianos y la Liga de la Justicia, ¿no? Entonces, esto es importante porque después de ese arco de 3 números, o sea, durante ese arco de 3 números, la atalaya es destrozada en esa guerra. Entonces, justo después tenemos el segundo anual de la JL, que es el que aparece en la última imagen de esta diapositiva, y es a partir de ahí cuando se funda funda entre comillas, ¿no? La JL de Detroit, ¿no? Cuando empieza la época de la JL de Detroit, donde el detective marciano vuelve a ser un personaje, o sea, vuelve a ser miembro de la liga, ¿no? Y bueno, pues tiene un papel bastante relevante en esa época. Y esta JL Detroit es curioso porque es la que está durante la época de Crisis en Tierras Infinitas. Y luego, justo después, durante el evento Legends, es cuando se desmantela. Y de hecho, me parece muy chulo lo que pasa porque vemos el final de la liga. O sea, dentro de la serie regular vemos el final del equipo. Sabemos como algunos personajes mueren, ¿no? Como otros abandonan el equipo, se enfrentan al profesor Ivo. Y pues vemos el final del equipo, ¿no? Un equipo en el que el detective marciano, pues prácticamente era el líder, ¿no? Era un poco la antesala a lo que ocurrió luego con la JLI, donde pues definitivamente él era el líder. Y comentar aquí, porque esto es importante por cosas que diré luego, aquí hay una cosa que me gusta mucho y es la relación que tiene el detective marciano con Gitana, que es uno de los miembros del equipo, ¿no? Sí.
Y eso, lo comento porque luego ya lo retomaré esto más adelante. Sí, no, eso luego sí volate. Luego, de hecho, ahora toca, ¿no? Ahora toca ya. Vamos a hablar con la siguiente época, ¿no? Que es la JLI. Esta época creo que nos suena más a todos, ¿no? Ya, en plan, es una época que tenemos bastante conocida, ¿no? Y además hemos puesto aquí la primera miniserie que tiene el Detective Marciano, ¿no? En la primera, sí, pues en su volumen Sí, 1. Claro, esta época es su primer tema del Marciano, ¿no? Porque al final aquí era un miembro protagónico, ¿no? Luego pasa, como vemos en la imagen esta que hemos puesto aquí, que es el líder de la JLI, ¿no? ¿Qué tienes por aquí que comentar, no? Aquí, bueno, vemos cosas importantes. sí, bueno, pues esta es la etapa de la Liga de la Justicia que pues realmente termina de consolidar al detective marciano como un miembro muy, muy importante del equipo, porque durante la Edad de Plata, pues al final yo creo que más o menos todos tenían una importancia similar, ¿no? Y no es hasta más adelante cuando realmente se empieza a determinar un poco más pues quién es el líder o quién tiene más importancia, ¿no? Y claro, en esa época el detective marciano estaba desaparecido, ¿no? No es ya hasta el 84, como he comentado, cuando regresa. Y bueno, o sea, creo que quitando evidentemente a Batman, ¿no? Cuando está al principio, pues el detective marciano quizás era el personaje más conocido dentro de todos los que formaban parte de este equipo, ¿no? Es curioso, o sea, dentro de los secundarios él era el menos secundario, ¿no? El más principal, ¿no? El más conocido de ellos. Y bueno, es una etapa que me parece alucinante, o sea, mucho humor, ¿no? Pero mucho corazón también y bueno, personajes a los que al final les acabas cogiendo muchísimo cariño, ¿no? Pues, o sea, a todos en general, ¿no? A Ted, a Booster, a Hielo, a Fuego, a Guy, al propio detective marciano, ¿no? También su relación con Maxwell Lord es quizás de Eso las es cosas que más maravilloso. destacaría, o sea, es increíble. Y luego eso duele a posteriori duele, ¿eh? Ver cómo acaba Maxwell y cómo eso duele. Vienes Sí, de la JLI y vas viendo la post-crisis, cómo continúa y te duele lo de Maxwell Lord. Y sí, lo sí, de sí. este grupo en general te duele muchísimo, tío. Uf, Sí, duele con sí, mucho corazón, totalmente. O sí. sea, lo que hacen aquí con Maxwell Lord es alucinante y luego, como dices, te da mucha pena, ¿no? Cuando estás viendo en lo que se acaba convirtiendo el personaje. Y bueno, luego tenemos el volumen 1, ¿no? En donde, bueno, esto hay que decir que parte del primer anual de la JLI. Es un poco continúa desde ahí. Sí. Y me parece, a ver, no es de las historias que más me gustan del personaje, pero me parece una historia muy chula porque creo que tanto De Mattis con el guión como Mark Badger con el dibujo hacen una cosa muy bien y es que te generan mucha confusión y el dibujo es, o sea, así muy psicodélico y realmente sientes que estás en la mente del personaje porque es un cómic muy confuso. O sea, al principio no entiendes muy bien qué está pasando. Y ya digo, creo que el dibujo hace que te puedas meter dentro, ¿no? Y que tú también estés confundido, porque el propio detective marciano está confundido. Esto es un poco estilo lo que pasa con Absolute, por ejemplo, ¿no? El Absolute Detective Marciano, que creo que Javier Rodríguez lo hace increíble. Pues Mark Badger es un poco similar lo que hace aquí. Sí, o sea, en fin, o sea, un cómic que es una reinvención de muchos aspectos del personaje que de hecho luego es curioso porque no se respetó lo que hizo aquí de Matis. O sea, luego llegó Stroender e hizo otra cosa que me parece bien, porque a mí lo de Matis yo tengo que decir que no me convencía del todo. Ahí, o sea, no, tampoco voy a decir así ningún spoiler, ¿no? Porque creo que precisamente las cosas que cambia son uno de los giros importantes de esta miniserie, pero digamos que a mí simplemente no me terminó de convencer. Pero, pues, la historia en sí me parece muy interesante por lo que digo, porque es una historia en el comienzo muy confusa y creo que consiguen que te metas en la piel del personaje. Y ya por último comentar que, bueno, aparece la JLI en esta historia y me gusta mucho algún diálogo que tiene el detective marciano y Mr. Milagro, y, o sea, y cómo Mr. Milagro aborda esta situación, porque, bueno, o sea, es decir, que lo que ocurre aquí es que Hronmir, que es un dios de Marte, o al principio parece que Hronmir, que es un dios de Marte, persigue al detective marciano. Entonces, claro, ver
como saber el detective marciano, o sea, perdona, a Mr. Milagro, que es un nuevo dios, ver esta situación, ¿no? Él es el único que puede comprender un poco el pensamiento de El los tema, sí. pensamientos del Chrome, ¿no? Y en fin, no sé, creo que es una miniserie que tiene cosas interesantes, pero yo recomiendo leer el anual de la JLI antes, porque, pues para tener un poquito de contexto. Sí. Yo quiero decir una cosa que nos hemos dejado, que se me olvidó mencionar, que esta etapa de la JLI es cuando comienza la obsesión de John con la galleta Oreo. Es aquí Sí, cuando Shazam efectivamente. Sí, sí, sí. sí, le da a probar una y eso ya se quedó para la eternidad, ¿eh? Fíjate que una tontería así acabó siendo una broma recurrente y luego pasó a ser algo fundamental del personaje. Fíjate tú. Sí, sí, sí. O Aparte, sea, una. Sí, sí. joder, era un Además, chiste. Sí. prácticamente. Sí, prácticamente desde el principio. O sea, ya en el número ese de la mudanza, ya Sí, sí, lo ves ahí con un montón de cajas de galletas. Sí, sí, sí. sí. No, y aparte, fíjate que aquí en la JLI se usaba un chiste porque al final era una serie cómica, ¿no? Mucha comedia, los miembros estaban, ves a todos y estaban un poco más exagerados en nivel tontería de lo que luego ves en otras series. Eso, Guy Garner aquí está mucho más tonto de lo que normalmente, todos, en general, tanto como muy al límite, ¿no? Y el Detective Marciano tú lo ves que, aunque sigue siendo como es un tío serio, como que contrasta mucho que tenga una relación con la galleta, ¿no? Este trato dando galletas. Es un tío así serio, callado, ¿no? Entonces, es como muy chulo, ¿no? Muy chulo ese detalle. Y luego, otra cosa que tengo que comentar de la de Mateis, porque esta la releí hace poco, porque yo la había leído hace mucho, la había leído hace tiempo, y la volví a releer para el programa. Y debo decir que sí, es verdad que esto hay una cosa típica de Mateis, ¿no? Que es, casi todos los cómics de Mateis lo toca, es una cosa que le gusta hacer mucho. Su Spider-Man lo hace, hace poco hizo uno de Batman con el Robin Vive, lo hace también. Es que le gusta ponerse introspectivo, ¿no? Meterse en la cabeza de los personajes y tocarlo a fondo, ¿no? Entonces es un tío que sabe hacer esas cosas y a mí me flipa de Matéis porque es un tío que sabe llevarte desde la comedia más absurda como la Justice League, como la JLI, que te puede llevar a algo más psicodélico como te hace aquí, ¿no? Es un autor, la verdad, que muy completo. Entonces, un buen trabajo por parte de Matéis, la verdad, que es una maravilla de guionista. Así que sí. Vamos a pasar a lo siguiente, ¿no? ¿Parece? La JLA año 1. Esto es una historia, ¿no? Del origen de la liga. Este origen, la verdad que no sé muy bien por qué se le da, porque ya sabía, la JLI ya había salido, ¿no? La JLI. Esto es como una especie de reinicio que hace en la postcrisis para dar un origen a la Liga de Justicia estándar, ¿no? ¿Puede ser? Sí, eso es. Sí, sí. Al final, con esto es un poco estilo, pues, irse a lo que, si no me equivoco, en el número 9 de la Liga de la Justicia de la serie original, ¿no? De 1960 es cuando te cuentan el origen real y claro, aquí te sustituyen a Wonder Woman por Canario Negro. Y sí, como dices, es para contar el origen de la Liga de la Justicia post-crisis, que es un poco raro que saliera en el momento en el que salió, ¿no? Es verdad que es curioso eso. Y bueno, comentar también sobre, ahora que hablamos de post-crisis, que claro, aquí se hace un cambio y es que se omite esa ausencia del detective marciano durante los años 70, ¿no? O sea, aquí ya se establece que él es el único que ha pertenecido siempre al equipo, ¿no? O sea, esto es importante, ¿no? Esto es algo que luego retoma Morrison, ¿no? O sea, al final es el único personaje que en la continuidad post-crisis estuvo siempre en el equipo. Entonces, es una serie que aparte explora muy bien las dinámicas de la liga, ¿no? En general, de esa primera liga de la justicia entre ellos. Vemos sus tira y afloja a veces, ¿no? Porque, por ejemplo, tienes a Hal Jordan, que es un chulo. Me encanta cómo lo representan aquí. Es a la perfección. A Barry, que es un buenazo. Canario Negro, que tiene sus cosas de Canario Negro. Y tienes a John, que es misterioso, así. Tiene su rollo misterioso, no sé qué. Y luego, claro, está ese giro que le dan luego, ¿no? Que no vamos a decir aquí, pero le dan un giro a la historia que la verdad que mola. Entonces, esto pasa como lo típico cómics de Mark Waid. Muchas veces la historia puede ser, no puede ser, no tiene por qué ser la gran cosa. A mí me pasa esto, aquí la historia no me parece la mejor maravilla, pero las interacciones, las caracterizaciones las ves muy claras. Sí, sí, totalmente. La historia a mí tampoco es que me fascine, pero ya por el simple hecho de ver lo bien que caracteriza a Mark Waid a cada personaje y por ver, o sea, es que tú lees un cómic de Mark Waid y normalmente se nota mucho que conoce bastante a cada personaje y que realmente le apasionan los superhéroes, ¿no? Entonces, para mí es increíble poder, o sea, me parece Mark Waid de verdad un crack porque me parece un gran guionista
y además es un guionista que te va a encajar siempre en continuidad, porque tiene un conocimiento abismal de prácticamente cualquier personaje al que utiliza en sus historias. Sí, es una locura. Es una locura. Era que está haciendo la Justice League Unlimited, que yo ya lo dije, no me está gustando mucho, pero sí que se nota que Wade, el problema que está teniendo Wade es que quiere usar a todo el mundo. Quiere meter toda la continuidad en una serie y no puedes, es muy complicado. Entonces a mí no me está gustando mucho, pero sí es verdad que se nota ese cariño que tiene por DC, ¿no? De hecho, ya lo viste, cuando se fue de DC por lo de Dan Didio, a la que se fue Dan Didio fue el primero en volver. Estuvo el día 1 y estaba aquí, ¿no? Hizo World Finest, que World Finest está siendo una pasada también, ¿no? Esperando a todo el mundo en la edad de plata. Y le gusta toquetear personajes, le gusta, le gusta. Así que sí, creo que es una historia, aparte de una historia, ya no solo para el marciano, para leer la liga, que entra muy bien, creo. Para ver dinámicas entre ellos. Sí, verdad que a lo mejor te faltan la Trinidad, ¿no? Que es un poco los. Pero es que creo que es la gracia de historia, ¿no? Porque al final siempre se enfoca nuevamente DC en la Trinidad. Y ver una liga sin la Trinidad, oye, mola. Sí, o sea, y al final es un homenaje a las primeras historias de la JL en la Edad de Plata, ¿no? Que Batman y Superman, pues bueno, cuando están peleando contra Starro, pero luego también en algún número más están haciendo otras cosas ellos mientras tanto, ¿no? De hecho, por ejemplo, es gracioso contra Starro que Batman tenía que encargarse de un crimen en Gotham, así un crimen así pues bastante normal, ¿no? Y dices, bueno, es más importante esto, ¿no? Arrestar a un ladrón razón que enfrentarte a un alienígena. Pero... Típico de Batman, ¿no? Invitarse a Gotham antes que el mundo, Gotham antes que el mundo, ¿eh? Pues sí. Bueno, pasamos ya a la siguiente, ¿no? Tengo aquí la J, es la de Morrison. Creo que es una, posiblemente, actualmente mi etapa, no, es que estaría la J ahí. Pero de la liga más clásica, por así decirlo, creo que es mi etapa favorita del grupo. Es una etapa que caracteriza y trata muy bien a los 7 originales, entre comillas, ¿no? Porque Kyle igual y no son los originales, ¿no? Pero por así decirlo, ¿no? Y es una etapa que creo que aparte tiene momentos para todos los personajes. No hay ninguno que digas tú no brilla. Y mira que Morrison tiene un lío ahí enorme porque, claro, le tocan todos los dramas editoriales de cambios de los 90, le tocan a él. Todos. Le toca los cambios de Green Lantern Flash, le toca llegarse el tema del legado de Kyle Rayner, que lo trata maravillosamente, le toca el cambio de Wonder Woman, le toca el cambio de Superman, que se vuelve eléctrico, luego vuelve a ser el Superman de siempre, le toca meter a nuevos dioses, le toca meter a todo el mundo aquí. Y la verdad que supo tratar a los 7 originales muy bien. Uno a uno. Lo supo construir, ¿no? Como en plan mítico. Como figura mítico. Lo construyó al final como una figura más mítica, ¿no? Aquí. Le da ese. Aparte, ya la portada, la primera portada, creo que es una declaración de intenciones totalmente. Los 7 así como volando, mirando desde arriba, ¿no? Como un mito, ¿no? ¿Qué nos puedes contar de esta etapa, detective? Bueno, pues es una etapa, creo que muy necesaria porque es volver a los 7 originales, por mucho que fueran Kyle y Wally. Y después de unos años con alineaciones un poco extrañas, ¿no? Ya una vez que termina la JLI, o sea, ya cuando llegan ya otros guionistas, ¿no? Cuando, después del número 61, si no me equivoco, cuando ya llega Superman y refunda, entre comillas, la Liga de la Justicia, pues al final ya teníamos una alineación un poco extraña, ¿no? O sea, de hecho, aparecen en el primer número de la JLA de Morrison, ¿no? En una alineación ya poco reconocible. Y entonces, bueno, pues aquí creo que Morrison hace una etapa o sea, muy, muy entretenida, con cosas muy locas, ¿no? Como por ejemplo el arco de la Roca de los Tiempos, me parece un arco alucinante. O cosas como, claro, luego también, como comentabas, le toca meter al tema de Superman azul, ¿no? Entonces es una etapa bastante curiosa. Luego también, sí, o sea, no sé, en fin, un montonazo de personajes acaban saliendo. Es una etapa para mí, vamos, muy, muy disfrutable. Y me parece muy interesante cómo le da importancia a los marcianos blancos nada más empezar, ¿no? O sea, son los villanos del primer arco. Que yo siempre pienso que es raro que los marcianos blancos no hayan tenido más importancia porque yo creo que en gran parte por adaptaciones hay gente que piensa que los marcianos blancos realmente sí que han tenido más relevancia o que sí que han aparecido más en historias del detective marciano, cuando no es así. Entonces, bueno, tenerlos aquí como villanos. También me parece interesante que los use como villanos
en el primer arco porque se demuestra el potencial que tienen, ¿no? O sea, es decir, al final, si el detective marciano ya de por sí es alguien bastante poderoso, pues tener a 5 o 6 como él, pues hombre, evidentemente es una amenaza nivel Liga de la Justicia, ¿no? Como se puede ver aquí. Bueno, me parece también, me parece como lo que comentaba antes, ¿no? Que aquí se hace énfasis en que el detective marciano es el único que ha estado siempre en la Liga de la Justicia, ¿no? En esta continuidad. Y hay momentos en los que se menciona más de una vez que él es el corazón de la Liga de la Justicia. Y es que, o sea, eso a mí me parece alucinante, ¿no? O sea, aquí se consagra el lugar que tiene el detective marciano en la Liga de la Justicia. Y es una importancia que se mantuvo durante los siguientes 10, 15 años, ¿no? Hasta que llegó el nuevo 52. Y Jeff Jones, ¿no? Ay, Jeff Jones, ¿qué hiciste? Pues bueno, creo que ya puedo pasar, ¿no? A la siguiente, ¿parece? Ojo, al siguiente. Sí, sí. Tengo aquí el volumen 2. He intentado poner, yo lo que pasa es que esta etapa, desgraciadamente no la he leído, o sea, lo de los Thunder, sí que he leído la JLI, el volumen 1, pero esta vez no me ha dado tiempo, no he podido leerlo, pero sé que tú sí. He puesto la portada más mítica que hay de Marciano, ¿no? O diría que las dos, porque la otra también es muy reconocible. Así que ya puedes comentar tú aquí vía libre. Bueno, pues esta es la gran etapa que tiene el personaje, ¿no? Es la más extensa, son en total 37 números más el tie-in de 1 Million. Y aquí es donde se establecen bastantes aspectos de su mitología que a día de hoy se siguen respetando. El tema de la plaga de Hronmir, ¿no? La plaga que acabó con los marcianos. Esto es Ostrander el que trata este tema en profundidad, ¿no? Ostrander que está casi siempre acompañado por Tom Mandrake como dibujante durante toda la etapa. Y bueno, pues para mí el tratamiento que le da Malefac es alucinante, le da ese gran villano, ese gran archienemigo que necesitaba. Creo que sí que es verdad que podríamos considerar a Despero como otro de sus grandes villanos, pero pues no era como tal un villano suyo, no exclusivamente suyo. Y aquí por fin le da ese archienemigo, ¿no? Que no tenía el personaje hasta ahora. Me parece que para mí la segunda parte de la etapa decae, pero la primera mitad me parece espectacular. La trama que tiene Malefac me parece muy bien construido, te dejan claro que es un villano muy cruel y que está dispuesto a hacer de todo para acabar con el detective marciano. Malefac, que es el hermano gemelo del detective marciano, ¿no? Luego tenemos un arco muy interesante en Saturno, donde vemos el conflicto entre los saturnianos rojos y los saturnianos blancos. Los saturnianos que nacen gracias a los marcianos, ¿no? Que colonizaron, entre comillas, Saturno, ¿no? Y crearon a los saturnianos. Y mientras, de fondo, vas teniendo una trama ahí con Cameron Chase que acaba desembocando en el número 17, que para mí es de los mejores números que tiene el personaje, porque ahí, pues ya no solo ahí, sino a lo largo de la primera parte de la etapa, te explican por qué el detective marciano es un personaje tan importante y esa función social, podríamos decir, que tiene el personaje, que ya de hecho en la JLA de Morrison medio te lo metían también, ¿no? O por ejemplo, en el número 1 de JLA Secret Files and Origins también te mencionaban, no solo ahí, sino en todas las JLA de Morrison te mencionaban que el detective marciano tenía varias identidades esparcidas por todo el mundo. Y aquí en la etapa de Ostrander y Mandrake también te tocan un poco ese tema y claro, te dicen que es un personaje que ya no solo ayuda en Estados Unidos con la JLA, sino en todo el mundo. Y me parece me parece también muy interesante la explicación que dan al por qué adopta varias identidades. O sea, es decir, no adopta identidades porque sí, sino que te explican que adopta identidades de personas que han fallecido y que eran esenciales en su entorno. Entonces, él adopta esas identidades y sigue desempeñando la labor que desempeñaban esas personas. Entonces, me parece, ya digo, muy, muy interesante, ¿no? Darle una explicación y no simplemente decir que tiene varias identidades esparcidas por el mundo, pues porque sí, ¿no? O bueno, te podrían haber dicho que era para estudiar mejor a los seres humanos, ¿no? Pero no, te dan una explicación para mí muy, muy bonita, ¿no? Y que le da mucha fuerza
personaje. Y luego para la segunda parte de la etapa, el problema que hay es que más bien tenemos arcos sueltos, o sea, no hay un Un hilo conductor. conductor, sí. Ocurre durante la primera parte de la etapa, pero aún así creo que hay números, por ejemplo, hay un crossover con la JSA, o sea, es la JSA de Jones, ¿no? De esa época, creo que era justo antes de que llegara Mr. Terrific al equipo, pues por ahí, esa alineación es. O luego un arco que está muy chulo, que es Revelaciones, donde te meten algunos números enmendados pues, en el pasado del personaje, te meten, por ejemplo, cómo conoció a Avin Sur. Por ejemplo, hay un número que está centrado en eso. Y hay otro en el que te explican también cómo conoció a Superman, que me parece, es el número 20, que me parece un número espectacular. Pero, ya digo, para mí, espera que esto viene justo después del número 17, para mí ahí todavía está a un gran nivel, pero luego, ya digo que creo yo que empieza a decaer, porque te meten arcos que, pues a mí por lo menos no me... O sea, la premisa igual sí me pareció interesante, pero el desarrollo no tanto. Por ejemplo, algún arco se enfrenta a los que se llaman los renegados de Marte, que eran unos marcianos que llevaban años en la Tierra. Para mí, no sé, no, sin más, ese arco. Sí que es verdad que vuelve Gitana en algún arco por ahí, que eso sí que me pareció positivo, ¿no? Volver a verla. Y luego hay alguna aparición ahí de Etrigan y de algunos seres del mundo mágico. O sea, creo que hay cosas interesantes, pero para mí no llega al nivel de los primeros arcos. Ahora bien, sí que creo que tiene un final bastante potente, porque al final te cuentan más sobre el pasado del personaje y te cuentan mucho sobre su infancia, sobre el pasado de Malefac también, y en fin, te meten ahí también más cosas y te explican el porqué de su enemistad con un personaje que sale. Esto ya no comento nada para no spoilear mucho, ¿no? Pero te explican un poco su enemistad con un personaje que ya apareció antes y te habían dado pinceladas del por qué. Son los personajes que a priori no pegan mucho, ¿no? Que tengan una enemistad, pero entonces, claro, choca un poco, pero ya al final te lo explican el por qué. No sé, me parece muy interesante ese arco final. Y el número final conecta con algo que sale nada más empezar. Entonces, me parece que, bueno, que con eso se demuestra que Ostrander tenía muy claro cómo terminar. Me parece un final muy, muy bonito. Ahora bien, tengo que decir que no me extraña, o sea, a ver, no me extraña que la serie dejara de vender tanto, porque ya digo, para mí le falta algo a los números así ya conforme iba avanzando, ¿no? No creo que no está al mismo nivel que al principio. Pero bueno, pues decir eso, que el arco final se nota que Ostrander lo tenía pensado desde el principio y me parece por lo menos, creo que cierra muy bien este volumen 2. Y ya, por último, por comentar algo así concreto, pues ya que has puesto la portada del número 24, ¿no? Bueno, pues decir que quizás es de los números más míticos que tiene el personaje, ¿no? Aquí es cuando Booster Gold y Dead Cord deciden gastarle una broma, deciden esconder todas esas galletas Oreo que había en el cuartel de la JLI y también en los alrededores, ¿no? Las compran todas para que no pueda conseguir ninguna galleta y se vuelve totalmente loco, se vuelve pues así un poco estilo Hulk, como un Hulk así súper desatado. Es un número espectacular que a pesar de estar también guionizado por Ostrander, pues sí que da la sensación de estar leyendo una historia de la JLI. Sí, no, la verdad que eso tiene que ser divertido, ¿eh? Pues la JLI ya te van dando momentos graciosos con lo de las galletas y aquí eso tuvo que ser... Esa la tengo pendiente, la quiero leer, pero bueno, vamos con otra cosa, ¿no? Ya. La JLI de Wade y de Kelly, que es justo lo después de Morrison. Sí, sí, hay un número del átomo y luego esto, sí. Sí. ¿Qué puedes contar de aquí de Marciano? Bueno, aquí destaco dos arcos, en concreto dos de cada uno. En el caso de, bueno, Mark Waid, decir que, como ya habíamos comentado antes, ¿no? O sea, es alguien que se nota que conoce muchísimo a los personajes y el último arco que tiene Mark Waid en este corto tiempo que está él en la JLA, tiene un arco que se llama Terror Incógnita, que es entre los números 55 y 58 de la JLA.
con guión de, perdón, con dibujo de Brian Hitch y de Mike Miller. Y es un arco en el que trae de vuelta a los marcianos blancos, que los habíamos tenido al principio con el Hiperclan, pues él aquí los trae de nuevo. Tenemos un segundo asalto, ¿no?, entre los marcianos blancos y la JLA. Vemos de nuevo lo peligrosos que son, la destrucción que pueden causar, y el detective marciano es vital de cara a derrotarlos, igual que ya lo fue en el primer arco del Hiperclan. Y me parece que deja un mensaje muy, muy bonito este arco de Terror Incógnita, y es que hay un diálogo muy chulo entre Batman y el detective marciano, en el que Batman le dice que él no está solo, que él tiene a la gente de la JLA, que ellos son sus amigos, ¿no? O sea, él será el único marciano que haya, sí, el único marciano verde, ¿no?, que haya, sí, pero los tiene a ellos. O sea, al final la JLA es prácticamente como una familia para el personaje, ¿no? Entonces me gusta mucho este arco, ya, aparte ya de porque creo que Mark Waid aprovecha muy bien a los marcianos blancos por ese mensaje final, ¿no?, que tenemos. ¿Y era de Kelly? Sí, sobre la JLA de Kelly, destacar un arco también que es Trial by Fire, está dibujado por Doug Mankey, que es el arco que, bueno, creo que es bastante conocido por una cosa que pasa, y es el papel que tiene Plastic Man de cara a salvar el día, ¿no? Es esa historia en la que el detective marciano supera su miedo al fuego gracias a un personaje que se llama Scorch, que volvió ahora recientemente en Action Comics, si no me equivoco. La rescataron después de... Puede ser, que no Tiene está la trayendo piel... mucha gente. Sí, tiene la piel roja, Scorch, con orejas así puntiagudas, el pelo negro. Puede Es ser, que puede ser. me suena que eran Action Comics, pero hace como 3 meses o así Mira, rápido. rescataron al personaje. Después de bastante tiempo, ¿no? El personaje había debutado poco antes de aparecer aquí en Trial by Fire. Y entonces, bueno, pues gracias a ese personaje supera su miedo al fuego. Y claro, ¿qué pasa? Que aquí se nos cuenta que fueron los guardianes del universo los que establecieron un bloqueo genético a los marcianos, porque originalmente los antepasados de los marcianos eran los Burning Martians, se llamaron como los marcianos ardientes, ¿no? Entonces les pusieron un bloqueo genético los guardianes del universo, porque si no eran muy, muy, muy peligrosos. Pero claro, una vez superado ese bloqueo genético, pues el detective marciano adopta su identidad de Fernus, así fue como se denominó, y claro, pues es el detective marciano, pero con poderes pirotécnicos también y sin esa debilidad al fuego. Entonces, claro, es alguien prácticamente invencible. Y de aquí es de donde viene una famosa frase de Superman, ¿no? Que seguro que alguna vez habrás visto esa viñeta, ¿no?, de Superman así muy serio diciendo que si hay una persona con la que no querría enfrentarse es al detective marciano, ¿no? O sea, pues resaltando lo increíblemente poderoso que es. Entonces, bueno, pues el detective marciano evidentemente es capaz de derrotar a toda la Liga de la Justicia, ¿no?, sin ningún problema. Y tiene que ser, al final tienen que recurrir a Plastic Man, ¿no? Porque, claro, pues por su composición, ¿no? Pues era el único que podía hacerle frente, ¿no? Es algo que puede sonar así gracioso, ¿no?, a priori, pero creo que lo manejan bastante bien. Hombre, la alineación principal de Kelly es curiosa, pues es la Liga y Plastic Man. Está ahí. ¿Te gusta Plastic Man? A mí es un personaje que nunca me ha terminado, ¿eh? A veces que lo he leído no me suele... A mí sí, a mí me gusta bastante. O sea, tanto con el tono así más cómico como cuando le dan un tono más serio, que de hecho aquí en el arco tiene un tono un poco más serio el personaje. Sí, a mí me gusta mucho. O sea, a mí de hecho también la miniserie esta que salió de Plastic Man No More me encantó, me pareció Yo lo tengo increíble. pendiente. Yo esa la tengo pendiente. De hecho, estoy esperando a que nos llegue a España porque eso lo voy a comprar. Eso tengo una pinta, parece que he oído cosas buenas. Pero sí, no sé, es un personaje, a mí sí me va, no sé, es como un personaje que cuando lo he visto, creo que fue en la JL de Morrison que sale lo de Barda con el vestido, o es en el número de después. Es que no me acuerdo muy bien, o es en el primero de Kelly, puede ser. Es que no me acuerdo, era por esa etapa de la JLA que es cuando pasa lo de Barda con el vestido. Era que hay ese momento, por ejemplo, en ese momento me río, ¿no? Porque lo ves, empieza a estrangularlo, ¿no? Pero sí es verdad que no es un personaje que me suele encantar, vaya.
También te digo que tengo que leerlo un poco más a Plastic Man, ¿no? Porque las veces que lo he leído también es verdad que ha sido cuando lo meten como chiste recurrente, ¿no? Así que sí. Pero bueno, vamos a pasar ya con lo siguiente, ¿no? Con la World War 3. Aquí hay que poner un poco de contexto, ¿no? Porque claro, aquí pasa toda la crisis infinita, pasa a 52 y llegamos a este arco, ¿no? De World War 3, que es como el final de 52, ¿no? Es el final de Black Adam, ¿no? Esto es de Jones, ¿no? Creo. ¿Esto era de Jones? Pues ahora mismo no. Voy a mirarlo, voy a mirarlo. Yo creo que no. Sí, Mira. bueno, como comentabas, parte de un número de 52. Me parece que es el número 50, creo, que es cuando te hacen un poco un resumen así por encima de este arco, ¿no? Y luego aquí ya te cuentan en esta miniserie la guerra con Black Adam, ¿no? Así ya de forma más extendida. A mí es un cómic que me parece una pasada. O sea, ver a Black Adam enfrentarse a tantísimos personajes me parece algo alucinante. O sea, me parece un cómic muy entretenido y ver a un Black Adam completamente desatado y matando a gente, incluso a algún que otro personaje mínimamente importante, es algo realmente impactante, ¿no? Y hay una cosa que me gusta mucho, claro, que yo no había pensado en eso, ¿no? Y es que Black Adam destaca un poco las similitudes que hay entre él y el detective marciano, que es algo que si te paras a pensarlo, claro, al final había mucha gente, ¿no?, que quería ver en el cine a Black Adam enfrentarse a Superman, pero claro, es que el detective marciano es un poco ese nivel de poder también, o sea, también pueden ambos volar, tienen super fuerza, ¿no?, super velocidad, claro, al final también tiene cosas, si Superman y Black Adam pueden tener algo en común, el detective marciano igual. De hecho, se destaca lo mucho que han sufrido ambos, ¿no? Y incluso, claro, hay una decisión un poco polémica, entre comillas, aquí, ¿no? Y es que se mete el detective marciano dentro de la mente de Black Adam y parece que le impacta mucho el sufrimiento de Black Adam, ¿no? O sea, como que le duele, siente su dolor, ¿no? Y claro, y había gente que decía, bueno, o sea, yo por lo que he leído ahí en Reddit, ¿no? Y en algunos foros, claro, gente que le chocaba un poco, que decían, bueno, si el detective marciano ha visto morir a toda su raza, ¿no? O sea, le va a impactar ahora por lo que ha pasado Black Adam, ¿no? Pero bueno, al final el detective marciano se la devuelve a Black Adam y le comparte todo su dolor, ¿no? Todo lo que ha sufrido por Marte, todo lo que han sufrido las víctimas de Black Adam, y así es un poco como consigue neutralizarlo, ¿no? Y hay una cosa aquí que es muy importante comentar, porque enlaza directamente con lo que vamos a comentar a continuación, que es el volumen 3 del Detective Marciano, que es que... no, espera, comento esto rápidamente y ahora pasamos, sí. Al final de esta historia, el detective marciano, claro, no creo que te lo justifiquen bien del todo, pero bueno, pues cambia de aspecto, ¿no? Pasa de un aspecto un poco más humanoide a un aspecto totalmente marciano, que es el que vemos en el volumen 3. Y bueno, y en esa época, ¿no? Hasta Crisis Final, en esos años está con ese aspecto. Él tiene decidido que, bueno, que ya no va a renegar más de quién es, ¿no? Y entonces se aleja más de ese aspecto humano y adopta un aspecto totalmente marciano, que ya con una cabeza más alargada, ¿no? Claro, hay una anécdota, ¿no? Y es que en la traducción que hay, que hicieron en España, en Planeta, se pierde un poco el significado de esto porque, claro, te dice, ya no voy a negar más quién soy. Soy John Jones, el detective marciano. Pero en inglés, en la versión original, ¿no? Te dicen John Jones, The Manhunter from Mars, ¿no? No te dicen, claro, cambian Martian Manhunter por Manhunter from Mars, como para enfatizar ese cambio que va a sufrir su aspecto, ¿no? En español lo dejaron igual, entonces, pues bueno, pues te dices, bueno, detective marciano, bueno, y no eras tú ese hasta ahora, ¿no? Claro. Aparte lo del tema de Manhunter, con la traducción de Manhunter en general hay un problema grande en España. De hecho, tú vas a ver la serie de la Liga, esta animada, que está doblada en Netflix y esto, te pones a verlo, y salen los Manhunters, estos de Green Lantern, y los dicen detectives, están todos los detectives, detectives, detectives. A mí me vuelve un universo que es como, no sé, busca otro sinónimo, ¿sabes? En plan, Manhunter puede ser... Claro, porque al final Manhunter es cazador de hombres, simplemente. Claro, traducción al español es una cosa complicada. Vas a decir los cazadores de hombres, unos bichos del espacio, ¿no? Es Sí, como o sea, yo muy creo raro, que, a muy raro. ver, yo creo que en la traducción que tiene está, o sea, con el detective marciano encaja muy bien, porque claro, al final él Es un en sus detective. inicios era un detective
marciano, ¿no? Entonces, de ahí la traducción, imagino, ¿no? Yo creo que Sí, eso sí, es sí. la razón por la que le pusieron esa traducción en su momento, ¿no? Mm. En, en Novaro, ¿no? Que fue la primera vez que editaron algo en español del personaje. Pero es verdad que, bueno, pues que llamar también a los manjantes detectives, pues no pega nada. Raro, raro, es raro. ¿No? Y luego ya tienes al personaje Manhunter, a secas, ¿no? Sí. Varios, de hecho, creo que hay varios, creo que son 2 o 3. Y es como ya tienes un lío de Manhunter, tío. Eh, eh, pero bueno, y veremos ahora cómo le ponen ahora con Panini. Porque ahí el lío de nombres que ha habido. Hombre, y eso imagino yo que lo dejarán igual, ¿no? No sé, porque el Creo. Absolute se anunció como Absolute Manhunter, no como Absolute Detective Marciano. Que eso empieza raro. Pero luego, por ejemplo, Green Lantern se ha mantenido como Green Lantern, ¿no? Que habían cambiado el juramento, pero el nombre se lo han dejado quieto. Que a mí me alegra porque a mí Linterna Verde me gusta Green Lantern. A mí no me gusta Green Lantern, ¿no? Pero luego ves, no sé, hay personajes de la Legión que he visto que le han puesto el nombre en inglés directamente. ¿Sabes? Es raro, es raro, ¿eh? El tema de los nombres con Panini es raro porque como que se están habituando aún, ¿no? Y va a ser una época de cambio y esperemos que, bueno, a lo mejor ha salido ya, puede ser, no sé. No he leído la JLU de, como no sé cómo han puesto la JLU, porque la JLU yo la sigo en inglés y esto. No sé cómo la han puesto la JLU, pero hombre, Yo imagino que lo habrá que habrán verlo. dejado igual, Esperemos, supongo. esperemos. Esperemos. Ya sabéis, Panini, si no queréis a un fan del Detective Marciano en la puerta con una antorcha, no cambiéis nombres. Así que vamos a pasar ya a lo siguiente, ¿no? Creo que 52 está todo dicho o tienes algo más que decir de 52. No, sí. Simplemente era comentar Mm. eso, ¿no? El tema del cambio de aspecto porque es importante de cara a algo Al del volumen volumen 3. 3. Sí, pues vamos con ello. Volumen 3. Yo esto tampoco lo he leído porque, ya lo he dicho, no lo he encontrado por ningún lado. Ha sido. Imagino en inglés estará, pero no sé, no se me ocurrió en el momento. Entonces no he podido contarlo. Mira que no era larguito, que eran 12 números, creo. 8. Eran 8, si no Sí. recuerdo, sí, si no me equivoco eran Y 8. sé que lo tiene publicado Planeta. Estuve buscando por ahí, pero no hay manera. No hay manera. Así que bueno. ¿Qué nos puedes comentar de aquí? Sí, bueno, a ver, es una historia que para mí, sin más, o sea, no es de las que más me gustan. Me parece interesante ver a los marcianos blancos, ¿no? De nuevo, o sea, cada vez que aparecen, pues claro, como tampoco te parece ahora que aparecen un montón, ¿no? Porque los hemos mencionado aquí varias veces, pero Sí, es que sí. las apariciones que tienen son las que hemos mencionado y poco más. Entonces, bueno, me parece interesante, ¿no? Tenerlos aquí de nuevo. Vemos un detective marciano bastante irracional, de hecho se pone en contra de la JLA para poder defender un poco a los marcianos blancos. Hay algunos giros interesantes. Me parece, bueno, se aleja un poco de personaje así más calmado, ¿no? De alguien más racional, ¿no? Más lógico. Aquí tenemos una versión algo diferente, ¿no? En gran parte, pues, por esa necesidad que siente de defender un poco a los marcianos blancos, porque son unos marcianos blancos bastante pacíficos, ¿no? Claro, bueno, también es verdad que al principio, claro, el tema es que al principio parece que son marcianos verdes, pero luego ya se va revelando que no, entonces claro, él quiere defender un poco a los suyos y comentaba lo del tema del cambio de aspecto porque aquí hay un momento, o sea, que hay algo que alimenta que el detective marciano se aleje un poco de la JLA y se aleje deje de ser un héroe y incluso se enfrente al gobierno, ¿no? Para defender a los marcianos. Y es que hay un momento en el que la gente parece que le tiene miedo, ¿no? Los humanos. Y claro, dice, después de todo el tiempo que llevo aquí haciendo el bien, la gente me sigue rechazando solo por ser un marciano. Y hay alguien que dice, no, este no es el detective marciano, yo lo he visto en persona y no es así. No, claro, porque aquí tiene el nuevo aspecto. Había gente incluso que no lo reconocía, ¿no? Entonces, bueno, pues es una historia que sí que creo que para mí son 8 números, que parece que no son muchos, pero yo creo que se podía haber quedado en 6, porque para mí se le da vueltas a lo mismo una y otra vez. Pero bueno, creo que es una historia en la que se plantea algo interesante, pero el gran problema es que esto luego no lleva a nada. O sea, de hecho, te dejan un final no abierto, pero bueno, sí que hay alguna cosa que introducen aquí que parece que te van a desarrollar más adelante, pero no. O sea, se queda un poco inconclusas algunas cosas, ¿no? Entonces, bueno, pues yo creo que si le hubieran dado,
si hubieran continuado, no digo hacer más números de esto, hacer alguna otra miniserie, ¿no? Sino si hubieran continuado esto, por ejemplo, pues hay luego el detective marciano aparece con, o en esta época está también con unos outsiders liderados por Batman, ¿no? Unos nuevos outsiders. Pues creo que ahí podían haber continuado un poco con esto, ¿no? Pero ya digo, se plantea algo que se queda ahí y no vuelve a tocarse. O sea, hacen como si nunca hubiera pasado, ¿no? O sea, ese es el gran problema, que todo lo que pasa aquí es luego hacen como si nunca hubiera ocurrido. Y una curiosidad aquí es que el guionista le pone casi todos esos personajes originales que aparecen, o sea, son pues militares, ¿no? Gente así random, ¿no? Casi todos tienen nombres o apellidos de jugadores de fútbol de esta época, sobre todo del Manchester United. En inglés, imagino, ¿no? Era inglés. Sí, si no me equivoco, Pero sí. Era inglés. Hay uno que le pone Ferguson, ¿no? Como el que era entrenador del United en esa época. Es curioso eso. Quiero decir, una serie de marcianos relacionada con el fútbol, ¿eh? Es una cosa que nunca me he imaginado. Sí, bueno, puedo pasar ya a lo siguiente, ¿no? Lo siguiente es cortito, porque más que ser algo del detective marciano, son dos eventos, ¿no? Pero son lo que involucra el detective marciano. Yo creo que esto más que lecturas para el detective marciano son lecturas del evento, que es importante, y qué consecuencias tienen en el detective marciano, ¿no? Cuéntanos un poco, cuéntanos. Eso, sí. Sí, bueno, a ver, pues ocurre en Crisis Finales. Hombre, creo que es un spoiler bastante conocido, ¿no? Un poco estilo, pues lo que pasa hay uno con peor, Batman, spoiler en la portada, ¿no? En la portada, ¿no? Lo de Batman ya ni disimulan, directamente aparece en la portada, sí. Entonces, bueno, pues sí, el detective marciano aquí muere en el número 1. De manera cruel, Muere principalmente por un villano llamado Libra y también por Human Flame, que era uno de sus enemigos, ¿no? Que aparece también en la Edad de Plata, ¿no? Human Flame. Y sí, lo matan de forma bastante cruel, pero bueno, es una muerte, creo que... No, a ver, para la historia tiene su impacto porque al final la historia empieza con eso. Sí, o sea, es un poco, es junto a otra cosa, junto a otro personaje que recibe un disparo, pues es algo que desencadena un poco este evento, ¿no? Sí, bueno, por lo menos se ve que muere peleando, ¿no? O sea, de forma digna, eso me gustó bastante. Y luego hay un número que se llamó Crisis Final Requiem, que está dedicado completamente al personaje. Te cuentan de nuevo su muerte, pero de forma un poco más extensa, como se ve en el número 1 de Crisis Final, y es un homenaje al personaje, ¿no? Vemos su funeral y hay muchos flashbacks en algunas páginas de momentos de la etapa de Ostrander, ¿no? O sea, entonces me parece, en fin, bueno, creo que hicieron un muy buen trabajo, ¿no? En ese sentido, porque, bueno, pues te recuerdan varias cosas que pasaron por ejemplo, el número 20, este que he comentado antes, donde conoce a Superman, te meten sobre todo muchas cosas de ese número. Y recuerdan un poco así al personaje, ¿no? En fin, no sé, me parece curioso también que dedicaran un número entero solo a este personaje, ¿no? Que sí, pero bueno, pero vamos, me pareció genial, me pareció un cierre bonito, un cierre temporal, ¿no? Bonito para el personaje. Aquí la muerte nunca es eterna, ¿eh? Aquí. Sí. Y luego, pues tenemos el llama brillante, ¿no? Creo que todos más o menos sabemos de qué va el llama brillante, más o menos, ¿no? Para que no esté muy enterado, la gente muerta empieza a salir con anillos blancos y se vuelven como una especie de imperialistas, por así decirlo, ¿no? Es como una cosa muy extraña. La verdad que es un evento ya que como se le empieza a ir la olla ya a Geoff Jones, ¿no? Es como ya ha hecho todo lo posible, vamos a ver qué hago ahora. Y pues está un poco para revivir a todos los muertos, ¿no? Y eso incluye claramente al marciano. Y creo que aquí no sé si tú destacas algo más. Yo no tengo mucho más que destacar de este evento, la verdad. Bueno, yo, o sea, destacar aquí un poco pues las inconsistencias que hay, ¿no? Porque Jones parece que se olvida de que existe Malefac y como que, claro, o sea, te meten a un personaje que es de Kai de Raz, o bueno, no sé cómo se pronunciará, pero una marciana, ¿no? Muy agresiva, y pues es como si fuera la primera marciana a la que ve el detective marciano desde que llegó a la Tierra, ¿no? Que dices, bueno, pues hemos tenido a Malefac como el villano principal de la serie regular más larga que ha tenido, ¿no? O sea, no termina de cuadrar mucho, Sí, no, mucho esto, fíjate ¿no? que es raro, con Jones es raro porque Jones es un tío al final
que Jones es otro tío como el Mark Waid, ¿no? Se conocen muy bien todo lo de atrás. Y cuando va a escribir un personaje suele, me refiero, se empapa de todo lo anterior, lo usa. Hombre, ya se vio, por ejemplo, a ver, voy a citar el ejemplo más famoso, ¿no? Que es Green Lantern, ¿no? Al final, creo que es la obra más famosa de Geoff Jones, creo. Y la más importante, creo que es donde más se luce, ¿no? Y hace eso, coge todos los elementos de plata, de historia de Alan Moore, coge todo, coge cosas de aquí, cosas de allá, y le da una importancia, coge a todos, todo lo de Quark, ¿no? Lo de la antimateria, coge lo de Alan Moore en la noche más oscura, y lo mete todo, lo de Parallax, lo mete todo en una historia, y le da sentido, le da sentido. Y claro, que se olvide de algo tan gordo es raro, ¿eh? En Jones, es raro. Un tío Fue que tiene tanto curioso, sí, detalle. sí. Sí, Porque, bueno, pero bueno, me parece una trama. Sí, o sea, no está mal. O sea, me gusta más allá de esa inconsistencia que hay, ¿no? Y quiero destacar también aquí una conversación que hay entre Superman y el detective marciano, que es en el número 15, lo he estado buscando aquí en un momento, ¿no? El número 15 del Día Más Brillante. Claro, que es que me parece una viñeta muy chula porque en pocas palabras te dejan muy clara una gran diferencia que hay entre estos dos personajes, ¿no? Y es que el detective marciano tuvo que ver morir a su planeta, mientras que Superman no. Superman creció en la Tierra. Al final Superman, pues bueno, pues no tuvo que crecer rodeado del miedo, ¿no? Como sí que le pasó al detective marciano. Y nada, eso, bueno, quería comentarlo porque dice el detective marciano que le tiene envidia a Superman, ¿no? Por eso, o sea, me parece un diálogo muy no solo chulo, eso, sí. al final tú ves la forma de Superman y ves la forma de marciano, pues claro, puede transformarse, pero su forma original, ¿no? Y ves un bicho verde, cabezón, pero al final tiene la cara de un humano, como nosotros, ¿no? Superman, tú lo ves disfrazado y no pasa nada, absolutamente nada, ¿no? Marciano es más raro, ¿no? Entonces sí, eso es ahí bien. Vamos ahora con los nuevos 52, ¿no? Que aquí los nuevos 52 ya es cuando, bueno, ya el desmadre, ¿no? El desmadre absoluto en DC. Se cargan todo lo habido por haber. Todos los años de historia y todo lo que podía haber tenido el personaje, ¿no? De evolución, se lo cargan aquí. ¿Y qué opinas tú de lo que hicieron aquí con el personaje? Pues no me gustó mucho, ¿no? O sea, luego, por suerte, luego ya fueron arreglando un poco lo que hicieron, bueno, o lo recuperaron para la Intentándolo, ¿no? JLA, ¿no? Luego ya llegó Scott Snyder, por suerte, ¿no? Y Grande. bueno, aquí lo de Stormwatch, pues no sé, sin más, o sea, es una. Yo leí hasta que estuvo el personaje, que son 12 números. Leí hasta ahí, luego ya lo demás ya no, porque bueno, se fue el personaje, ya está, ya no me interesaba seguir leyendo, ¿no? Lo que Aparte venía que era después. una cosa muy rara, porque era como que intentaban meter Wildstorm en DC y no terminaban de saber encajarlo bien, ¿no? Y era como muy Sí, extraño. es que te mezclan ahí a Tess Adam con personajes de Authority, te meten al detective Sí, sí, marciano sí. también, es una mezcla muy, Muy muy raro, rara, muy sí. raro, muy raro, muy raro. Sí, o sea, una alineación curiosa, ¿no? Que bueno, pues. O sea, aquí de aquí destacar quizás que tiene buena relación con Jenny Sparks, que aquí tenía, Jenny Quarks, ¿no? era una Era Jenny niña, Quarks, ¿no? ¿no? ¿Era Jenny Ah, Quarks sí, aquí o perdón, era perdón, sí, Sparks? sí. Sí, Quarks. Es que, claro, Jenny Sparks. Es que con lo de Jenny Sparks es un personaje muy raro. Porque pasa, es un personaje que tú lo sacas del siglo XX y no te cuadra. Pues el espíritu del siglo XX, se supone que nace y muere con el siglo XX, ¿no? Claro, Entonces es muy sí, raro meterla. Y luego hicieron a Jenny Quarks, que era alguna manera de continuar a Jenny Sparks, pero sin tener sí. a Jenny Sparks, ¿no? Era una cosa muy Claro, rara. aquí Jenny tenía 12 años, ¿no? Claro, nació en el 2000, esto Claro. era 2012, si tenía 12 años, pues bueno, pues tiene buena relación, ¿no? Con Jenny y me recordó un poco a el tema de Gitana, ¿no? Que era también así un personaje así bastante joven, no tenía 12 años, tenía más, ¿no? Pero bueno, pues retoman un poco eso, ¿no? La buena relación que tiene el detective marciano con personajes femeninos así jóvenes, ¿no? O sea, me parece una relación así muy de mezcla así de hermano mayor con también la típica relación que hay en muchas películas de relación así entre una bestia, ¿no? O así Y alguien una niña, sí. más diferente, ¿no? Y una niña así. Y bueno, el final que le dan al personaje en este grupo, pues un poco que va en contra creo yo, bueno, de cómo era el personaje hasta ahora, ¿no? De lo noble que era, ¿no? Y el cuidado que tenía a la hora de usar sus poderes. No digo nada más por no Sí. spoilear, pero bueno. Quiero meter en un grupo como Star Wars,
que es un grupo así más violento, sin escrúpulos, sin códigos, ¿no? Meter un grupo así es raro, ¿no? Claro, el problema es que Es raro. también aquí ponen un detective marciano que no le... que luego también sale en la Liga de la Justicia, ¿no? De Jones, ahí, Jones. que, bueno, pues no es tanto como era antes. O sea, es un personaje al que no le importa meterse en la mente de otras personas, un personaje que adopta un poco las identidades que le da la gana, ¿no? Se alejan bastante de cosas que había establecido John Ostrander, ¿no? También el detective marciano pues solía pedir permiso para meterse en la mente de la gente o a veces prefería investigar de otra manera, ¿no? Y aquí, pues bueno, te ponen una versión un poco más radical del personaje, ¿no? También quizás para que encajara más con todo lo que estaban haciendo con Nuevos 52. Yo creo que los Nuevos 52, uno de los personajes que peor salió parado fue el Marciano, otro Superman y otro Green Arrow. Fueron los tres así grandes. Salieron los tres muy mal parados, los tres, ¿eh? Que luego en Rebirth tuvieron que arreglarlo como podían. En Rebirth estuvieron arreglando como podían a los tres. Sí, a Green Arrow le hizo una cosa rarísima, al Superman igual. Lo de Superman, sí. Eso vamos, que eso es una cosa surrealista, ¿eh? Lo que hicieron. Matar al Superman para traer a otro Superman. Que se le fue. En Rebirth ya es como tenemos que arreglarlo, vamos a la desesperada. Matadlo y meted al anterior. Y luego para Flash, para Wally West, arreglar. Es verdad, Wally West. Hemos dicho del detective marciano, de Superman y de Oliver, pero Wally West lo que le hacen también, madre mía. Al pobre Wally. Adiós, Wally. Fue una etapa curiosa los 52. Mira que a mí me gustan los 952. Creo que tienen. No están. Me refiero. Hay cosas que se han criticado de más, porque tiene al final historias muy buenas, creo. Pero sí es verdad que a nivel de coherencia universo es un desastre. Y se carga a varios personajes, se los carga, pero bien cargados. Sí, bueno, al final, bueno, una reinterpretación de muchos personajes, pero que pues no terminó de funcionar en muchos casos, ¿no? No, y luego no rebotear a Green Lantern ni a Batman, y lo de Green Lantern luego era hueco, y lo de Green Lantern era huecos, porque al final era de Jones. Habíamos tenido la guerra de Sinestro Corps, la noche más oscura, era huecos argumentales tras huecos argumentales ahí, ¿no? Y el Batman con el Batman Inc., con Morrison, que es una locura, es una locura. El tinglado que montaron ahí fue una locura. Sí, pues vamos con la Justice League americano, con la JLA de Jones, ¿no? Que esto se hace un poco, creo. Es que no sé, es que yo. Esta serie me acuerdo que salía, luego se cruzaba en la Guerra de Trinidad, pero no sé si la serie se hizo aposta para la Guerra de Trinidad o simplemente se hizo aposta por una serie más y luego se cruzaron de casualidad. No lo sé. No. Pues no lo sé ahora mismo, pero espera que fue al poco tiempo, ¿no? De cuando se... Sí, quizás lo hicieron pensando en el cruce, ¿no? Sí, bueno, pues esto, la Liga de la Justicia que nace como contrapartida a la Liga de la Justicia normal, por así decirlo, ¿no? Un momento. Me atraganto con el agua y ya está. Sí, bueno, como digo, una Liga de la Justicia que nace un poco para neutralizar a la Liga de la Justicia normal, ¿no? Por así decirlo, pues que ahora está más controlada está por el gobierno, ¿no? Alineación curiosa, porque, bueno, pues teníamos por ahí, por ejemplo, estaba Steve Trevor incluso, ¿no? Estaba Catwoman, ¿no? Que dices, bueno, estos Stargirl ahí. Estaba Stargirl también, que es una... Pero claro, es raro, ¿no? Porque es Jones, el creador de Stargirl, el que la mete aquí, pero le da... O sea, cuando aparece es como una especie de estrella de Hollywood, ¿no? Es sí. No, y es muy raro porque Jones, tan personal que era la historia de Stargirl, ¿no? Tan personal que es con Jones, porque al final era su hermana, ¿no? Por así decirlo. Y meterla ahí como otro personaje es raro, es raro. Sí, es verdad que me gusta mucho lo que hace con Stargirl luego porque al principio la tienen un poco para darle buena imagen al grupo, ¿no? O sea, la tienen ahí solo para eso, pero luego sí que le da un buen desarrollo, ¿no? Hace que ella quiera realmente ayudar, ¿no? Porque incluso en algunos momentos quieren que salga ahí para estar en la foto y poco más, pero ella sí que quiere ser una heroína. Y bueno, también me gustan las interacciones que tiene el detective marciano con Catwoman. Creo que tienen momentos curiosos, ¿no? O sea, dos personajes que no pintan nada, o sea, no pegan nada entre ellos, pero bueno. Ahí están. No pegan nada, pero bueno, ahí están, sí. Ahí están, literal. Es que ese grupo fue como, vamos a meter un conglomerado de gente aleatoria y lo vamos a unir en un grupo. Sí, pero o sea, me parece, no sé, creo que es una... Tampoco es una etapa que me apasione, pero creo que es curiosa simplemente por ver las interacciones que hay, ¿no? Entre personajes. Son personajes que no pegan nada entre ellos. No, de luego. Y luego tienes a Green Arrow que yo no sé si el Green Arrow apareció primero aquí o apareció en su serie regular, pero que es un desastre este Green Arrow. ¿Qué te han hecho, Oliver? ¿Qué te han hecho? De verdad, ¿qué le han hecho a mi Oliver? Sí, no sé, que a mí Green Arrow me gusta mucho y ¿qué le hicieron aquí? Le hicieron una cosa muy rara.
Está también Vibe por ahí, que recuerda un poco a la Sí. JL de Y Detroit, está ¿no? O Simon sea, es que Bass, que son está ahí con su pistola, ¿no? El bote ahí con la Simon Bass pistola. ahí, es que sí, es muy, muy raro esta mezcla. Y bueno, y destacar de aquí, y que algo que luego continúa en Justice League United, también la relación del detective marciano con Stargirl, ¿no? Otro ejemplo más de una muy buena relación con una chica joven. Es algo que parece que es ya constante, ¿no? En el detective marciano, ¿no? Es algo que se ha mantenido, ¿no? Con el paso del Sí. tiempo, ¿no? Tanto Gitana, Jenny, también Stargirl aquí. Y bueno, pues bueno, me parece un aspecto interesante, ¿no? Que se haya mantenido esto. Yo creo que lo que más destaco es la relación que tiene con Stargirl. Y luego en Justice League United queda raro porque, si no me equivoco, esto ya estaban al final al final de todo de Justice League United, creo que terminaba un poco enlazando con Convergencia, si no me equivoco, pero quedaba un poco inconcluso. O sea, no terminaban de darle un cierre definitivo a este equipo, ¿no? Sino que luego ya de ahí pasa el detective marciano, abandona el grupo y se une a la Liga de la Justicia de verdad, ¿no? Y hasta ahí el resto del, Sí, pues es que bueno. creo que cancelaron la serie. Me suena que la Sí, cancelaron sí, o rápido sea, porque. A ver, sí, normal. sí. Sí, sí, o sea, es que al final queda, bueno, pues se va el detective marciano, se Sí. despide de los temas, pero ya está, pues no Sí, les sí, dan un adiós. cierre al resto del grupo, ¿no? Por cierto, que se me olvidó esta pregunta hacértela y me acabo de cuenta que no eso. Un personaje que no hemos mencionado y que siempre se asocia al detective marciano, ¿no? Hablando de personajes así adolescentes jóvenes, Miss Martian, ¿no? Hmm, ¿Dónde aparece Miss Martian en todo esto? Porque es verdad que hemos pasado toda claro, post-crisis y no ha salido. Y es un personaje de post-crisis, sí, si no me equivoco, no es de los Teen Titans de Jones, ¿no? De los Teen Titans de Jones, ¿puede ser? claro, Sí. es un personaje, sí, nace en los Teen Titans de Geoff Jones. Y eso pasa un poco como con los marcianos blancos, ¿no? Que por adaptaciones, ¿no? Por Young Justice, ¿no? Da la sensación de que ha tenido más historias con el detective marciano, cuando no es así. Sí que en el día más brillante es cuando sí que aparecen juntos y sí que yo creo que es cuando más tiempo aparecen juntos, ¿no? Y sí, pero es curioso eso, pero al final Miss Martian ha estado mucho más vinculada a los Teen Titans, ¿no? Que a ser una acompañante del detective marciano, ¿no? Y bueno, no me parece mal tampoco, pero sí que es verdad que me gustaría, ojalá si hacen en el futuro una serie, aunque fuera limitada del personaje, ¿no? Dentro de la continuidad, ojalá metan también a Miss Martian ahí. Me encantaría una serie con los dos juntos. Sí, Veo porque que es el verdad personaje que te gusta, ¿no? no. Sí, o sea, sí, me gusta. Tampoco es de mis súper favoritas, pero me parece sobre todo un concepto interesante, ¿no? Que sea, o sea, porque los marcianos blancos suelen ser representados como villanos y bueno, Sí. tener una marciana blanca que es una heroína me parece, sí, me parece algo así, me parece una buena idea, me parece una Sí. buena idea, sí. Ahora mismo, la verdad que me encantaría preguntarte un top 5 marcianos, pero claro, está muy complicado porque hay muy buenos marcianos, ¿no? Entonces, claro, va a estar complicado, ¿no? Hombre, porque hay que importantes 3 4, ¿no? Uf, top Realmente. marcianos, a ver. Hombre, está el detective, que imagino es el top 1. Sí, espérate, es que tengo que pensar, a ver. A ver, a ver. No está Malefac, ¿no? Por ahí, está Miss Martian. Claro, yo metería, a ver, claro, marcianos, vale. Uf. O me metería quizás, top 5 metería Beetlejuice, que es un personaje que tampoco tuvo mucha importancia, pero sí que en Precrisis apareció. Y de hecho creo que la recuperaron, si no me equivoco, hace no mucho, unos años. Beetlejuice, que es un personaje así antagónico, ¿no? Un personaje femenino, que parece que es aliada del detective marciano, pero luego ya se revela que no, que en realidad estaba actuando en su contra. Luego metería quizás el general de los marcianos blancos que sale en el número 71 de la Liga de la Justicia, que no recuerdo ahora su nombre, es que aparece en ese número y ya está. Pero ese, bueno, aunque parezca solo ahí, me pareció interesante lo que hicieron con él, ¿no? Top 3 Miss Martian diría, top 2 Malefac y el primero el detective marciano, sí. Sí, porque de Kai de Raz no la Sí. metería, o sea, me gusta, pero no la metería en el top 5, prefiero a Beetlejuice. Y luego hay muchos marcianos blancos que, bueno, aparecen, pero pues no tienen una identidad, ¿no?
Sí. Bueno, tienes a Protex, ¿no? Que Protex, de hecho, no sé, viste que lo recuperaron para el Elseworld este de Caballero de los Oscuro Trasero, lo recuperan. Sí, A Protex Protex. también aparece en el arco este que he dicho de Mark Waid, entre los números 55 y Sí. 58, también Sí, sí, es uno sí. de los marcianos Vuelven blancos ahí. que vuelve, sí. Sí, porque los Triple Clan, ¿no? Al final era un poco el más famoso, ¿no? Mm. De los marcianos blancos en ese momento. Pues luego Sí, vuelve también Protex. para. Vuelve para. Esto de los Caballeros Oscuros de Acero. No se lo has leído. El No, Elseworld ese este no lo he de leído, Taylor. no. Pues recuperan a los marcianos blancos. Lo recuperan ahí. A la manera que lo recuperan, ¿no? En plan medieval, tal, pero lo Mm. recuperan, oye, que es curioso, curioso. Sí, Protex podría estar ahí, sí, quizás sí. Pero no sé, yo, Bell Hughes es que lo poco que aparece me gusta, o sea, me parece ahí las apariciones setenteras que tiene. Y bueno, a principios de los 80 sale también alguna vez. Me pareció interesante el personaje, así que tenía que meterla a ella por ahí. Oye, pues me parece curioso que has podido responder un top 5 marcianos. Me hemos hablado antes que era difícil, ¿no? Porque al final no hay tantos marcianos en DC. Pero oye, mola, mola. Vamos a pasar ahora, ¿no? Con siguiente punto, que es el volumen 4 del Detective Marciano. Este volumen, nos cuentas. A mí no, no me gusta mucho. A mí es la No. historia que menos me gusta del personaje. Yo, por lo que he estado viendo, no es una historia muy popular dentro del fandom del Detective Marciano. De hecho, conozco a gente que es muy fan del personaje y ya ha leído todo menos esto, porque no pudieron Hostia, terminarlo. hostia. Son 12 números y para mí se hace muy pesado lo que quieren Esto es el contar. O sea, final. Sí. Esto es el sí, final de los 52. Esto es ya cuando viene la eh, cosa fea. claro, esto es con DCU en 2015, claro, poco antes de Rebirth, sí, de Renacimiento, es por ahí, sí, sí. Aquí, bueno, pues, claro, es curioso porque en Nuevos 52 tiene varios orígenes el personaje, ¿no? Este es uno de ellos, en los que, bueno, para mí es una fumada brutal lo que hacen aquí. Se inventan que Malefac crea con tecnología y con magia, crea a lo que sería el arma definitiva de Marte, que es el detective marciano, y luego cuando llega a la Tierra se divide en varias personas, pero todas son a la vez el detective marciano. Eh, no Bueno, que sé, se quedaron a gusto, ¿eh? no tiene nada que ver con lo que se ha visto anteriormente. O sea, en todo caso, bueno, el tema de la destrucción de Marte, ¿no? La plaga, eso es así lo que mantienen, pero poco más. Luego hay un momento en el que incluso el detective marciano se convierte en una especie de robot, o sea, así estilo Mazinger Z, ¿no? Son cosas muy... Es, a ver, es un cómic con mucha ciencia ficción, entonces me parece una historia que... Me parece una historia que como historia de ciencia ficción no está mal, pero como historia del detective, bueno, aún así se me hace un poco pesada, pero como historia del detective marciano, para mí es un despropósito, porque, hombre, yo creo que se pueden hacer reinvenciones del personaje sin tener que hacer cambios tan radicales o cosas tan raras como aquí, ¿no? De hecho, un ejemplo es lo que comentaremos ahora del volumen 5, ¿no? Pero esto son, pues, bueno, un cambio muy radical que, bueno, estaban en su derecho de hacerlo, ¿no? Una reinvención Sí. del personaje, ¿no? Por supuesto, pero a mí no me convenció y ya digo que yo conozco a gente que se ha leído todo menos esto porque les estaba pareciendo infumable y no podían continuar. Así que bueno, de esto quizás lo más famoso, por así decirlo, de esta serie limitada es algo que ocurre en el primer número, que es cuando que vemos al detective marciano convertirse en una especie de dragón y ponerse encima de un avión. Es alguna imagen así, quizás de la más famosa, ¿no? Y luego un enfrentamiento que tiene con la Liga de la Justicia, donde consigue derrotarlos a todos, ¿no? Estos también ahí te demuestran el El poder poderío. del detective marciano, no sé si es el número 3 o 4 por ahí. Eso también, eso de número sí que me gustó, pero bueno, más allá de eso, también creo que es una historia confusa, ¿no? Por el tema este de que se divide en varias personas, no sé, para mí muy complejo lo que quisieron hacer y no lo terminaron de desarrollar bien, ¿no? En mi opinión y en la de muchos, ¿no? Luego habrá gente a la que le gustará, ¿no? Por supuesto. Pues, me alegro por esas personas, pero o sea, yo no conseguí entrar en esta propuesta. Porque esto fue este final de DCU, ¿no? Que se le fue la olla con todo y fue tan criticado en general, ¿no? A mí sí verdad que hay cosas que me gustan, por ejemplo el Batman o lo que hacen con Flash me gusta, pero sí verdad que hubo mucho desmadre ahí. De hecho, el propio Batman es muy polémico lo que pasa con Batman, ¿no? A mí que me encanta, pero fue polémico. Y en general el DCU fue muy polémico. Sí. Y vamos a pasar, ¿no? Lo siguiente. La Liga de Snyder. Etapa que a mí me maravilla, me gusta mucho. A ti creo que también, Sí, ¿no? me gusta bastante, sí. Eh,
Es verdad que es una etapa en la que tienes que estar muy atento a todo lo que está pasando, porque claro, está todo conectado, o sea, empiezan con el tema de la totalidad, luego te meten el tema de, con más importancia de Aquaman, luego Y Hawkgirl también Metal, y vas a tener, los dos metals ahí bien claro, metidos los también. dos metals por ahí, el tema de Mundo Halcón, que al final las Sí. alas de Hawkgirl también tienen que ver con el tema de la totalidad, o sea, está todo Sí, súper no. conectado. Y luego empieza a metértelo el Batman que ríe, todo. Empieza a mezclarte todo. En plan, Snyder es como que coge todo lo que Sí. ha hecho, mete el año del villano, mete todo aquí. Mete todo aquí. Y yo creo que no hace un buen trabajo, pero sí que es verdad que es denso. De primeras puede ser denso y Sí, chocante. es bastante denso y tienes que estar muy pendiente de todos los Mm, detalles para que no se te escape nada, ¿no? Y para no sí, liarte. Creo también que es una etapa que algo así negativo entre, bueno, no diría negativo, no necesariamente, pero bueno, algo que hay que comentar es que está todo tan conectado que al final es como si fuera una única historia, ¿no? O sea, es complicado dividirla en arcos, ¿no? Por mucho que sí haya arcos, pero sí, sí. prefiero que no te puedes leer un arco así suelto, ¿no? O sea, no, porque es Mm, constantemente es una bola, ¿no? Que va mm, haciéndose cada vez más grande. Pero bueno, me sí, parece que hay muy buenas ideas aquí, o sea, me parece una etapa con conceptos interesantísimos y con algunos giros bastante interesantes, bueno, al final también depende mucho de si te gusta Scott Snyder o no. Yo creo que si te gusta es una etapa que vas a disfrutar muchísimo. no. Sí, no, y también tiene un rollo, que creo que esto también es una cosa que a lo mejor puesta para atrás a alguno, que le pasa lo mismo que a los Vengadores de Hickman en Marvel, que más que una etapa de superhéroes es ciencia ficción. Es como un rollo ciencia ficción a tope, ¿no? No es tan superheroica, me refiero al final, es todo conceptos de. Bueno, luego lo que Mm. hacen con Marte, los metales, el muro, la fuente, ¿no? Es como un poco rollo todo ciencia ficción. Más que superhéroes, ¿no? Los superhéroes están ahí porque al final son superhéroes, pero Mm. es más Sí, un o rollo sea, sci-fi. Sci-fi, ¿no? sí, te mete muchos conceptos bastante complejos y muchas veces en la historia se centra más en explicarte esos conceptos, ¿no? Y en profundizar en Mm, todo eso que va planteando, ¿no? Y los superhéroes pues están ahí porque tienen que estar, ¿no? Pero bueno, mm, me parece, por mucho que tenga cosas un poco complejas, a mí me parece una etapa sí, bastante chula, pero es verdad que densa, como comentabas, y te tienes que poner ahí a tope a sí, leer esta historia porque si la vas leyendo poco a poco, al final se te van a ir olvidando las cosas, ¿no? mm, sí. Yo esta etapa debo decir que tenemos planeado un podcast de esta etapa. O sea, es una idea que tuvimos hace mucho tiempo y vamos a hacerlo. Y a mí es una etapa que aparte ya me parece que toca muy bien individualmente a todos los miembros, igual que Morrison. Mm, Porque ya no solo que haga una historia de ciencia ficción muy, muy grande, ¿no? Porque hace una historia enorme, gigante, ¿no? Y súper conectada, un poco liosa a veces, conectado con mucho DC de fuera también, ¿no? Aparte, profundiza muy bien en los miembros y en mm, incluso su propio lore a veces. Empieza a meterse en el lore de Hawker, ¿no? Porque ya lo mete en Metal y luego empieza a meterse aquí. En los Green Lanterns también toca con la luz ultravioleta, con el marciano toca el lore de Marte, un poco Luthor, ¿no? Como que como que toca un poco a todos los personajes bien. mm. A mí, y luego las fuerzas de Flash, luego en la etapa de Flash de esta época, conecta con esto. Entonces, mola mucho. A mí me mola mucho ese sentido, ¿no? De que Scott Snyder como que toca todos los palos posibles, no es como aquí no se deja nada. ¿Sabes? Por eso mola Sí, mucho. sí, Y totalmente, sí. sí. Y Bueno, vamos a de hablar un poco aquí, del. Sí. sí. No, sí, continúa. Te iba a decir ahora de hablar un poco del papel de los marcianos en esta historia, ¿no? Porque tiene un papel muy importante, ¿no? El decir marciano es, diría yo, que el otro gran protagonista junto al ex Luthor de la etapa, ¿no? Sí. Sí, Es el justo eso gran iba a prota. comentar, sí, que Sí. la relación que tienen Lex Luthor y el detective marciano me parece algo muy bien construido, ¿no? Esa enemistad que hay, o sea, me parece esa relación que tienen durante toda la etapa, me parece algo, pues, en fin, espectacular, junto con, bueno, la otra gran trama que destaca aquí, ¿no? Es la relación que tiene con Hawkgirl, ¿no? Que es algo que creo que es bastante sorprendente, ¿no? Yo me acuerdo en el momento en el que se estaba publicando esto. Yo me acuerdo, bueno, cuando me enteré y empecé a leer todo esto precisamente porque me enteré de que los habían puesto como pareja, ¿no? Eso fue lo primero que supe de esta JL de Snyder. Y bueno, Es me la primera parece, pareja, es una pregunta, de verdad que te corte, es la primera pareja fuera de su mujer que tiene el detective, ¿no? ¿O ha tenido claro, alguna más? esto, Pareja esto iba a superheroica. comentar, sí que ha tenido, por ejemplo, el tema de Beetlejuice, sí que medio la pusieron como pareja, o Scorch, que la mencionaba antes, ¿no? En Trial by Fire, eso sí Sí. que fue su pareja, ¿no?
Pero de miembros de JL, claro, hasta ahora nunca había tenido una pareja, ¿no? Ahí en la Liga de la Justicia. Hawkgirl es la primera, sí. Mola, mola, mola. Pues está curioso. Mira que con Hulk sí es verdad que hay mucha polémica cuando hay una pareja Hawkgirl que no es Hawkman, ¿no? Siempre porque, hombre, con Jon Stewart sigue habiendo polémica a día de hoy. Y mira que fue una serie animada, que son los cómics. Está pasando ahora. Bueno, claro, es que ahora está la polémica porque está pasando ahora de nuevo, ¿no? pero, pero sí es verdad que siempre ha habido mucha polémica con Jon Stewart y esto. Pero no sé, siempre es verdad que lo de Hawkgirl es polémico, pero aquí se atrevieron a hacerlo bien. Yo creo que quedó bien, yo creo que quedó chulo. A mí me gusta el resultado que hicieron. A mí me gustó. Es verdad que luego eso desaparece ya, ¿no? Como, bueno, vamos a olvidarlo, ¿no? Sí, o Es una cosa sea, que pasa mucho en los cómics, desgraciadamente. sí, luego en la serie esta limitada que tuvo Hawkgirl en 2023, lo mencionan en el número 1, que cortaron y ya está. O sea, pero te dicen eso y Ya está, tampoco te ala. explica muy bien el porqué ni nada. Yo creo que se acordaron de que no le habían dado una explicación a esto, ¿no? Y metieron esa frase pues por cerrar ya el asunto. Si no, no puede ser, tiene pinta, tiene pinta. Ay, pero bueno. Ya sabes que en los cómics muchas veces pasa esto, ¿no? Porque al final, si Snyder. Aparte, esta etapa que lo iba a hacer mucho más larga. O sea, que Snyder quería hacer mucho más números. Lo que pasa es que le ofrecieron Death Metal y no sé qué, y ya pues cortó la etapa. Pues porque aún, aparte, si fijas, el único personaje que no llega a brillar en ningún momento es Wonder Woman, que luego brilla en Death Metal ella. Se fija, ¿no? Porque Death Metal al final es como cierra su etapa, ¿no? Por así Sí. decirlo. Pues luego ya se fue de DC. O sea, luego se fue a Independiente y esto. Entonces, claro, como que sí es verdad que se nota que la etapa a lo mejor era más larga. Y se nota. Y sí es verdad que a lo mejor hubieran podido desarrollar más el tema de Hawker, el marciano no hay dentro. Solamente los marcianos hubiéramos tenido mucho más, porque los marcianos tuvieron bastante lo que duró la etapa y yo creo que hubiéramos tenido más. Porque, aparte, me gusta mucho el giro que le dan con Perpetua a los marcianos. Es un giro muy bueno, creo. No sé tú qué opinas, no sé si te gustó a ti esa decisión, pero creo que el giro de Perpetua con el tema de los marcianos y los humanos, creo que lo hizo muy bien. Sí, sí. O sea, a mí me gustó. O sea, la verdad que Perpetua. A ver, no es que sea tampoco mi favorito de la etapa, pero me gustó bastante como lo que hizo con este personaje Snyder, sí. O sea, a mí las fumadas que mete Snyder aquí en general me convencen, sí. Sí, no, Snyder hay gente, bueno, ya lo sabes que Snyder es un guionista polémico, ¿no? Porque siempre le gusta hacerlo a lo grande y le gusta hacer unas cosas que dices tú a veces, puede estar o muy bien o muy mal, no hay punto medio con Snyder, ¿no? Yo normalmente creo que Snyder solo me ha fallado una vez, que fue en Metal, en el primer Metal, el segundo me encanta, pero el primero me parece flojo. Sí, a Pero mí sí, el segundo tampoco del todo, pero no. sí que es verdad que lo prefiero con respecto al primero, sí. Sí, no, El porque el primero, primero es muy raro, es muy raro. Luego, sí. cuando ponen en plan Sailor Moon y esto, a mí no, no. No, Sailor Moon no, coño, esto es Saint Seiya. Me confundí, me Sí. confundí de serie. Sailor Moon. Me he confundido a Sailor Moon. El Batman dando la vueltecita. Bueno, que el Batman, no me acuerdo que era aquí cuando le dicen lo del Batman que era fan de Sailor Moon. ¿Era aquí? ¿Dónde era eso? Me acuerdo si dijo que Batman era fan de Sailor Moon, creo que era aquí. ¿Puede ser? Creo que era aquí. No lo recuerdo ahora O era con exactamente. Bendis. Es que no me acuerdo que una etapa de reciente de la liga que dijo que Batman era fan de Sailor Moon. Sí, sí, no lo recuerdo ahora si era aquí, pero Puede ser aquí, no me extrañaría, ¿eh? Porque nadie del rollo manga se nota que le va mucho el rollo manga, ¿no? Pues eso lo sé hacer, hombre, ves su Batman y ves el mecha este y dices tú, y luego ves, bueno, y el Absolute Batman ahora, ¿sabes? Bueno, a nadie le gusta estas cosas exageradas, ¿no? Exageradas, rollo raro, pero bueno. Y siempre me deja con ciencia ficción, ¿no? Estas cosas, Snyder es así, mola, mola. Los Snyder siempre son polémicos, ¿no? Siempre, los dos Snyders, ¿no? Pero bueno. Bueno, creo que con esta etapa, no sé si quieres decir algo más. No. O sea, bueno, comentar que es aquí cuando vuelve a la Liga de la Justicia ya de forma así permanente después de un tiempo ausente, ¿no? Así que, Sí, bueno, pues agradecerle a Snyder que lo tuviera en cuenta, ¿no? sí. Así que bueno, vamos a pasar con lo siguiente que tengo aquí, el volumen 5. Esto fue un origen, ¿no? Que le dieron. Yo la verdad que el contexto de esto no lo tenía. Yo en esto entré, leí y dije, vale, un origen nuevo del origen marciano. No sé si era canon, si no era canon, la verdad que no. O sea, yo la verdad que lo leí como si fuera del canon, ¿no? Es que Pero no, no sé. yo qué sé, no está muy claro. No, no, como está ahí. Y como no vamos a hablar de ella, me da a mí, ¿no? De momento no te pinta que vaya a volver a mencionarla, ¿no? No sé, yo creo que al final yo creo que es que el pasado del personaje aquí, que es el gran cambio que meten, no creo que se vuelva a tocar mucho, ¿no? Entonces, Por eso. como poder puede ser canon, sí. Sí, bueno, cada uno sube como quiera, ¿no? Porque ya. Es que el personaje tiene un lío importante ya con el origen, ¿no?
Entonces ya, pues bueno, ya toca a cada uno Sí, bueno, interprete. aquí el gran cambio que meten, ¿no? Que no es tampoco un spoiler porque yo me acuerdo, o sea, en Estados Unidos te lo anunciaban así, ¿no? En cambio me acuerdo de CC que metieron una sinopsis súper genérica, ¿no? Que lo lees y te quedas igual, ¿no? Pero claro, en Estados Unidos esto te lo presentaban como que era una historia en la que veías que el detective marciano en Marte era un policía corrupto, que era algo que chocaba mucho con lo que se había establecido anteriormente, ¿no? De hecho, en la etapa de Ostrander se hacía mucho hincapié que el detective marciano era el mejor de los marcianos. Y claro, de hecho incluso te decían que Malefak y él iban a ser una persona, pero que al final se dividieron en dos y el detective marciano se quedó todo lo bueno y Malefak todo lo malo. Que es verdad que es un poco simple esto, ¿no? Y puede sonar un poco ridículo, pero bueno, a mí me parece que quedaba bien, ¿no? Así también un poco te justificaban el por qué Malefak era un villano, ¿no? Porque siempre había tenido que cargar con bueno, pues el hecho de saber que John iba a ser el mejor de los marcianos y que se había quedado con todo lo bueno, por así decirlo, ¿no? Y que él estaba condenado a acabar siendo alguien malvado, ¿no? Entonces, bueno, aquí pues eso se lo... De hecho, Malefak, o sea, es que ni aparece, ¿no? Creo, o sea... No, Entonces, se saltan. sí, entonces, bueno, aquí pues esto te lo meten como un policía corrupto, que es una decisión que choca bastante y de hecho, en su momento cuando se estaba publicando esto, yo no lo leí por eso, porque no me convencía eso de primeras. Pero, a ver, hay que admitir que es una decisión que funciona bastante bien, o sea, luego te desarrolla muy bien al personaje y es un cambio necesario, ¿no? De cara a poder contar la historia que querían contar Steve Orlando y Riley Rossmo, ¿no? Aunque de todas formas tengo que decir que a mí me sorprende un poco lo de esta decisión por parte de Steve Orlando porque leí en una entrevista que salió en su momento, cuando empezó a publicarse esto, que decía que el detective marciano era su personaje favorito, ¿no? Pero decía, bueno, pero es que la razón por la que la gente no conecta mucho con él es porque siempre es un personaje que lo hace todo bien, ¿no? Es perfecto, es un poco aburrido, ¿no? Y yo pensando, bueno, pero si es tu personaje favorito, digo yo que te tendrá que gustar por cómo es, ¿no? O sea, no hay necesidad de hacer estos cambios. Pero bueno, en fin, ya digo, es un cambio que a mí me funciona muy bien dentro de esta historia. Al final es verdad que yo sí que creo que es una historia muy interesante y con un dibujo que me parece alucinante. O sea, para mí es lo mejor de esta historia, el dibujo de Rosmo. Sí, no, el dibujo es una locura. Aparte, para esa historia entra muy bien el dibujo, ¿no? Al final está todo el rato transformándose, ¿no? El villano igual, en Marte, ¿no? Todo el rato volando, el fuego, ¿no? Es como, queda muy bien. Queda, creo que para la historia es el dibujante adecuado. Sí. Aquí, pues, a mí me parece que se hace un gran trabajo, sea canon, no sea canon, la verdad que me da igual. Creo que es un cómic que empieza muy bien y termina muy bien, creo que tiene un desarrollo muy bueno. Muy peliculero, es muy peliculero. Eso es verdad, es muy peliculero, ¿no? Sí, es una historia que creo que se presta mucho a ser adaptada en algún momento, sí. Sí, de empezar lo mismo con Zatanna, esta de Zatanna que hubo de Javier Sí, Rodríguez. sí, sí. Es el mismo rollo, ese rollo peliculero de origen peliculero, ¿no? Pero yo me podría creer que esto, o sea, hace una película de Marciano con esto tal cual, me lo podría creer. Sí, Pero sí, es yo creo algo que que sí. daría para ello. Daría para Sí, creo ello, que es igual que sí. creo que es la historia que más se presta, ¿no? Del detective marciano a poder ser adaptada, ¿no? O sea, con una adaptación así fiel. Sí, aparte me recordó mucho el rollo, bueno, el rollo este de Tierra uno que había en esa época, ¿no? Esto que eran orígenes para entrar a nuevos lectores, esto es el mismo, un poco ese rollo, ¿no? Sí, sí, De sí. hacer orígenes muy peliculares, muy peliculeros para que pueda entrar todo el mundo, ¿no? Entonces, a mí me gustó mucho. Aparte, ya hemos dicho, ya no solo que la historia sea buena, es que de un dibujo que te entra por los ojos muy bien. Sí. Yo creo que nadie le puede pegar, creo que nadie le pone pegas a este dibujo, creo que es muy chulo, ¿no? He visto, ¿Has visto visto? por No, sí, ahí siempre hay algunos, que no, siempre hay no gente. todo el mundo. Sí, No, claro, al final siempre hay gente, ¿no? Siempre hay gente. sí, sí, O sea, va a haber gente que te va sí, a decir que Javier Rodríguez que no, o cosas así, siempre hay gente, ¿no? Para todo hay gente, ¿no? Y al final gustos son gustos. Pero yo creo que en su mayoría creo que es un dibujo que entra bien por los ojos. Y creo que no es un cómic complicado ni complejo. No sé, es un cómic que entra muy bien y para gente nueva, por ejemplo, puede entrar muy bien por aquí, creo. Sí, sí, sí. ¿Tienes algún detalle así curioso del cómic o...? Em,
Bueno, comentar, aquí hay, por ejemplo, me gustan mucho algunos homenajes que hay. Por ejemplo, hay un momento en el que va el detective marciano junto con Diane Mead, que es un personaje al que es, bueno, no lo he mencionado antes, pero es el gran personaje secundario que tiene el detective marciano, ¿no? Ya aparece desde la Edad de Plata, ahí un poco como interés amoroso, pues bueno, pues lo típico, ¿no? De un personaje femenino y tenía que ser interés amoroso sí o sí, pero luego Strainer la recuperó y ya la puso más como amiga del detective marciano, ¿no? Igual que ocurre aquí. Entonces me gustó mucho que Diane Mead sea coprotagonista porque es un personaje clásico, ¿no? Del detective Sí. marciano. Y bueno, pues cuando hay un momento en el que van a investigar una cosa y ves que van al apartamento 225, ¿no? Como el Detective Comics 225, ¿no? O usan nombres de Samaxon, Serta, ¿no? De los creadores del personaje también están por ahí, que bueno, que es un poco una cosa así, una chorrada, ¿no? Pero bueno, por esos pequeños homenajes a mí me gustan mucho, ¿no? Que se incluyan, no cuesta nada meterlos, ¿no? Y son cosas que, bueno, que creo que están bien, ¿no? Para homenajear así un poco a los creadores, ¿no? Del personaje. Y decir también que la forma en la que adopta la identidad de John Jones, ¿no? Del John Jones humano, también recuerdo un poco a la etapa de Stranger y un poco está ese concepto, ¿no? Que he dicho, ¿no? De adoptar la identidad de alguien que fuera importante en su entorno, Excelente. ¿no? Sí. Hmm. Sí. Es como que coge muchas cosas clásicas de Detective Marciano, ¿no? Muchos elementos, los recupera y a la vez hace una cosa nueva, ¿no? Así distinta, ¿no? La verdad que estuvo bien. Sí, yo el personaje Sí, este que salía, yo comenté leer el cómic porque yo dije, a ver si va a ser un personaje de plata y en efecto, claro, busqué a Diane, ¿era? Diane, sí. La sí, busqué Diane en Mead, sí. Diane Mead, la busqué en internet, claro, porque yo vi el personaje y dije, voy a buscar en internet, claro, y me salía de la creo de plata, ¿no? Sí. Hmm. El plata del personaje, claro. Entonces al final está bien, como que reúne un poco de todo, ¿no? Lo moderniza, le da ese toque, ¿no? Ese toque, ese giro nuevo, con lo que es un policía corrupto, ¿no? Pero bien, bien, bien. Sí, pero al final, pues acaba llegando a ser el personaje que todos conocemos, ¿no? Al final Sí, de la historia. O sea, pues en fin, es un giro que a mí de primeras no me convencía y que a día de hoy es, pues hombre, me gusta porque funciona bien dentro de la historia, pero bueno, es algo que yo sí que a la hora de recomendar este cómic, sí que también lo dejaría claro, ¿no? Que te sí. meten ese cambio al principio, porque creo que es importante, ¿no? De cara a alguien que no conozca nada del personaje, pues creo que es vital, ¿no? Dejárselo claro, que esto es algo que no suele ser así. Sí. Y otra pregunta. ¿El villano del cómic es original para este cómic o ya había sido de antes? Sí, Es original, ¿no? es para este cómic, sí. Vale, vale. Una curiosidad porque sí es verdad que busqué y no encontré nada, entonces me imaginaba que era original, pero no sé, a lo mejor es personaje de plata que me he perdido o algo así, ¿no? Porque ya sabes que muchas veces hacen eso, coger un nombre de plata y lo reinventan totalmente, ¿no? Cosas así. Eso se hace mucho. Y creo que con esta serie hemos terminado, ¿no? Vamos con lo siguiente. Aquí tenemos el Action Comics, ¿no? Bueno, a ver, aquí hay que explicar que esta época de Action Comics es cuando estaba Superman en Mundo Guerra, el arco de Warworld, ¿no? Y había unos backups, o sea, eran un complemento en las grapas, había un complementito, igual que ahora viene la de Wonder Woman de King, viene de Trinity y estas cosas, pues aquí venía el Detective Marciano, había otro Midnighter, ¿no? Había varias. ¿Qué nos puedes Sí. contar de aquí? Bueno, pues aquí es una backup que duró 6 números, que me parece una historia muy, muy chula. O sea, el guionista es Sean Aldrich, que es alguien que ha demostrado que conoce muy bien al personaje. Y de hecho, en Twitter tiene algún tweet de hace años diciendo que él cree que podría hacer un buen trabajo con el detective marciano. Y finalmente, pues yo Lo creo ha que lo conseguido. hizo. Como guionista está, perdón, como dibujante está Adriana Melo. Recuperan el aspecto clásico del personaje, que salvo aquí, pues casi no lo hemos visto, ¿no? Desde Nuevos 52. Han tenido el aspecto ese que le dieron ahí, el rediseño ese que le dieron, que hombre, yo creo que ya va siendo hora de cambiarlo un poco, ¿no? Y volver a algo más clásico, ¿no? Como se veía en esta backup. Y me parece, es verdad que es una historia arriesgada, bueno, creo que es lógico que lo metieran como backup, porque es una historia en la que hay constantemente referencias a la Edad de Plata y hay mucho, es un gran homenaje a la Edad de Plata. Te recupera muchos elementos. Por ejemplo, la organización buitre, ¿no? Que mencionaba al principio. O Suk también te lo meten aquí, pero
te reinventan a Suki y te la meten como una niña que es muy fan del detective marciano, ¿no? Otra vez un personaje femenino así joven, ¿no? Que Otra vez, sí. Eso les gusta, ¿eh? Lo mismo, ¿no? Y bueno, creo que te meten un detective marciano ya asentado en la Tierra, ¿no? Y muy humano. Te lo ponen ahí teniendo un gato, ¿no? O sea, incluso ya la gente, o sea, se relaciona con la gente pues con normalidad, ¿no? O sea, ya no en ningún momento hay rechazo a él por ser marciano ni nada, ¿no? O sea, eso no sé, me parece una buena aproximación al personaje, ¿no? Y todas las referencias que hay a la Edad de Plata son tremendas, o sea, es que es un montón de personajes, ¿no? Esa, la organización buitre, Human Flame, que vuelve aquí. Te meten también a, bueno, un personaje que no es de Edad de Plata, sino de la etapa de Australiano, también te lo recuperan, el Doctor Trap. Te meten muchos elementos que ya hemos visto antes, así que me parece un homenaje excelente al personaje, pero entiendo que haya gente que la lea y se quede igual, ¿no? Porque, bueno, pues creo que si bien es cierto que sí que puedes entender todo sin sin tener conocimiento de todo esto anterior, se pierde bastante, en mi opinión. No, pero entonces, bueno, por eso entiendo que la meterán como backup, porque tú sacas una historia así, como serie limitada, ¿no? Y yo creo que eso es el primer número y luego ya no lo compra nadie, ¿no? Porque dices, pues esto que me estás contando aquí, que es la cabeza de Diabolus, sale también. O sea, es que te recuperan muchísimas cosas de la Edad de Plata. Es muy curioso esto, o sea, demuestra que John Aldrich sabía una barbaridad del personaje. Y además dijo en Twitter que es el superhéroe favorito de su mujer. O sea, en fin, vamos, que es que Oye, estaría curioso. la mujer ahí metiéndole presión, ¿no? Diciéndole, como no hagas un buen trabajo. La mujer revisando página a página, cada día luego esté bien. No, sí, pero un crack, John Aldrich, o sea, somos mutuals en redes sociales, por suerte, porque yo creo que era el único que yo comentaba, hablaba de esto en su momento, es que sabía al final ya quién era, ¿no? Me tenía ya localizado. Oye, pues bien, ¿eh? Oye. Bueno, pues pasamos a lo siguiente, ¿no? Sí. Tenemos aquí American Secrets. Esta debería haber estado antes, porque al final era una miniserie que es de los 90, creo. 90 puede ser. Sí, del 92. Pero como es un Elseworld, por así decirlo, pues da un poco igual que vaya aquí, que vaya allá. Es de un autor polémico, ¿no? Nuestro, no sé si decir querido Gerard Jones, no sé si me atreverme a decir querido, ahí, ¿no? Es un tío que ha hecho mucho, encima es que ha hecho mucho, y esa cosa es mucho material que no se puede reeditar de ninguna manera, porque claro, no vamos a decir lo que ha hecho, pero se puede buscar en internet, ¿no? Porque aquí, sacarlo aquí creo que YouTube te puede joder el vídeo por esto, te lo voy a decir, ¿sabes? Pero un delito grave, ¿no? Un señor, un delincuente en toda regla, vamos a dejarlo ahí. Un tío asqueroso, diría yo. Debería decir asqueroso, tío. Pero bueno, es un tío que hizo mucho en DC. Hizo con Green Lantern como casi 50 números que no se pueden reeditar de ninguna manera. La serie más importante de Jon Stewart la hizo él, hasta ahora Johnson. Hizo esto con el Marciano, hizo con la JLE, creo. ¿La JLE o fue la E, no? Fue la de JLE. Sí, pero es que luego también se metió en la Liga de la Justicia, ya cuando la alineación esa rara, ¿no? Que comentábamos que había antes de la JLE de Morrison, estaba él ahí metido también, sí. Sí, es que es un tío que hizo mucho en DC. De hecho, fíjate que lo único que se suele reeditar suyo con frecuencia es la JLE, ya cuando está a finales de Mateis y esto, sí, verdad que él estaba por ahí y metió en la JLE, y sí, verdad que por ser la etapa que es y por el nombre que tiene y por lo que venderá, imagino, se suele reeditar de él. Pero que lo demás se suele hacer como que Dalmateo Memoria, ¿no? Que no existe. O sea, no existe. Entonces, claro, al final da mala imagen, ¿no? Este señor. Muy mala imagen, porque es un... De hecho, me acuerdo que lo de Green Lantern, su Green Lantern no se ha reeditado por eso mismo. Me acuerdo que se anunciaron recuperatorios a principios de 2000. Bueno, justo cuando salió lo del delito, fue cuando se anunciaron los recuperatorios de su etapa y se canceló todo de golpe. Eso fue, claro. Fue como empezaba a cancelar todo de golpe. Sí, pero bueno. Introducción aparte de este autor, vamos a hablar ahora ya de la obra, ¿no? Que es más interesante, ¿no? Tenemos una obra, un rollo noir, ¿no? Un rollo así más cine negro, pero a veces lo mezcla como ciencia ficción y conspiranoia, ¿no? Que es un toque que le queda muy bien, porque es un personaje que a veces es un detective, ¿no? Imagino que recupera ese rollo de la edad de plata, ¿no? Es un detective y a veces es un alienígena, ¿no? Y es como muy fantasioso, muy ciencia ficción y a la vez es un detective, ¿no? Entonces como que mezcla los dos rollos y queda muy bien. ¿Sabes? Sí, totalmente. O sea, me parece
un gran cómic detectivesco, ¿no? O sea, ya más allá de que sea del detective marciano y sea mi personaje favorito, me parece, o sea, desde el punto de vista de cómo se plantea el misterio, ¿no? Cómo va investigando esa conspiración que hay, cómo se van revelando más cosas poco a poco, me parece que está todo muy bien hilado, ¿no? Y luego, bueno, pues aparte de eso, pues es el detective marciano el que lo protagoniza, que es mi personaje favorito y eso hace pues, que me guste incluso más. Es una historia que creo que si lees sin tener ni idea de lo que va ni nada, te puede sorprender bastante. Y, Yo en fin, entré es a lo un... desconocido. Yo entré así, o sea, la leí la semana pasada, creo. Puse el tweet este, o hace unos días. No la he leído hace mucho, o sea, la tengo muy fresca. Y yo la leí, no sabía de qué iba. No sé si era canon, si no era canon. O sea, lo de que no era canon me lo supuse por dentro de la historia ya. Cuando empieza a mencionar cosas de cierto grupo de superhéroes y no sé qué, ya empecé a suponerme que esto no era canon, ¿no? Pero claro, a mí me gustó. Entré de lleno, ¿eh? Entré de lleno. Sí, y es interesante ver al personaje en los años 50, ¿no? Como pasaba en la Edad de Plata, pero ahora ya, pues, hombre, con un guión pues ya más elaborado, ¿no? No como los de esa época. Y es que a mí, yo creo que si hicieran una adaptación del personaje, a mí un rollo así detectivesco ambientado en los años 50 me funcionaría bastante y además no sería muy caro, ¿no? Porque al final es un No. personaje por el que dudo que vayan a apostar muy fuerte para algo así individual suyo, a menos que sea algo de este estilo. Tranquilo que te lo va a hacer Tom King. Y eso te lo hará una serie de Max, ¿no? Una serie de Max, Tom King. Pero bueno. Bueno, Miedo, ¿no? no Miedo. me parecería tampoco tan mal, ¿eh? O sea, No, a ver, yo Tom creo King, el rollo que Noir lo lleva bien. Yo creo que le pegaría, ¿eh? Lo que pasa es que Sí, sí. seguramente metería alguna cosa extraña, ¿no? Sí, no, es lo que le gusta hacer, ya sabes. Pero el rollo Noir, al final, Tom King, yo creo que es lo que mejor hace. De hecho, el Lanterns quiere hacer eso y se le ha ido la olla con los Lanterns, pero bueno, pues cosa aparte, ¿no? Pero Tom King, al final, yo creo que sí. Te contaría algo así. Contaría algo así, a lo mejor con algún porro más, ¿no? Pero sí. Sí. Sí, puede seguir, puede seguir. Estamos con tema de audiovisual que te molaría ver algo así. Sí, o sea, yo creo que, a ver, porque creo que es lo más factible, ¿no? De cara, digo, a algo individual suyo, creo que lo más factible sería algo así, porque dudo que se quieran gastar más No, claro. dinero. Sí, no, a ver, es un personaje que es jugársela, tirar dinero, ¿no? En plan, me refiero. Al final esto no es Batman, ¿no? No se llama Batman, no tiene un murciélago, pues es lo que tiene. Pero bueno, ¿no? Es lo que vivimos los fans de los personajes secundarios, ¿no? Estamos acostumbrados ya, ¿no? De ver cómo Batman tiene 50 series al mes y tu personaje tiene. Bueno, yo ahora porque Green Lantern está teniendo 3. Da gracias, ¿eh? Da gracias, pero con Marciano estáis teniendo de milagro el Absolute. Y menos mal que está yendo bien, ¿sabes? Me refiero, bueno, con suerte a lo mejor tan algo más, pero hostia. Sí, jodido, jodido, ¿eh? Pero bueno, creo que no nos queda. La verdad que esta serie, sin hacer spoiler así, no podemos comentar mucho más. A mí no se me ocurre mucho más que comentar de esa serie, no sé. Creo que lo que es por fuera, porque claro, no esperan de meterse a hacer spoiler de la serie, ¿no? Creo que hemos cubierto muy bien, ¿no? Sí, Así es pues, que es complicado no hablar más en profundidad de esta historia sí. sin destripar algunos momentos. Claro. Pues vamos a pasar ya con lo último, la última diapositiva ya, ¿no? Tenemos aquí la JLU, ¿no? La Justice League Unlimited y el Absolute Martian Manhunter, ¿no? ¿Vas al día con las dos, con el Absolute, con ninguna? ¿Cómo lo llevas? Más o Sí, voy menos. al día con Absolute y con la Liga de la Justicia leí el primer arco. O sea, lo del evento Sí, de We Are Yesterday, eso no. Pero sí, los vale. 5 primeros números de JLU, eso sí. Sí, pues has visto que el marciano está en la JLU un poco el tema de los poderes, ¿no? ¿Has llegado a ver en quién acaban? O no sé, va a ver eso. No me acuerdo Sí, dónde en salía el eso. número 5, sí, sí. Sí, vale. Pues No, claro, a ver perdón, que eso, no, perdón, eso. No, sí, 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 sí lo he visto, sí, sí. sí. Pues en el Sí. We Are Yesterday se soluciona ya todo eso, no es como un segundo arco que continúa como el primero, no es como todo el mismo arco. La verdad que a mí no me está gustando mucho la serie, pero sí que es verdad que le han dado su mínima importancia al marciano, ¿no? Aunque el problema que tiene esta serie, que lo he dicho yo antes, es un problema muy grande y es que la serie tiene muchos personajes, y se quiere centrar en todos y a veces ninguno. Entonces es muy difícil, por mucho que sea Smart Weight y que te encante DC y que quiera meter a todo el mundo, muy difícil que salga bien.
O sea, sería arriesgada y difícil. Mm. Y a mí el resultado no me está entusiasmando, la verdad. No sé tú los 5 libros que has leído. Sí, a mí, a mí me gustaron, o sea, sin ser tampoco una historia que vaya a estar entre mis super favoritas, pues hombre, me parece interesante ver cómo cada personaje tiene su espacio, ¿no? Ver una alineación tan masiva es algo pues un poco diferente a lo que estamos acostumbrados, ¿no? Con una alineación más reducida, ¿no? Ver la forma de trabajar también de este equipo, no sé, es algo novedoso y que para mí bastante fresco, ¿no? Y no sé, la verdad que lo he disfrutado muchísimo, muchísimo, sí, sí. Ya veré lo siguiente, ¿no? El evento We Are Yesterday, no sé ya eso ahí qué tal, pero los 5 primeros números de momento bien, sí. Y bueno, aquí destacar sobre el detective marciano, destacar el tema de que de nuevo se toca eso de que el detective marciano pues es vital en la Liga de la Justicia, ¿no? Se lo dice el propio Batman, ¿no? Es alguien que incluso sin estar al 100% por el tema de los poderes, ¿no? Sigue siendo muy necesario para el equipo, ¿no? Por mucho que él se quiera alejar, él no puede hacerlo, él es esencial, ¿no? En este grupo y me gusta mucho que se reafirme esta idea. Sí. Y luego para Absolute, yo solo he leído el primer número, no he leído más, porque quiero esperar a que llegue a España. O sea, yo leo en Absolute solo el primero en inglés y los demás en España, ¿no? Me lo Green Lantern, que llevo al día porque es la que menos me gusta, la verdad que me parece muy olla. Entonces sí, es verdad que estoy siguiendo al día. Pero el resto la llevo al día en España. Entonces Absolute, como en España hasta septiembre nada. Tú me imagino que la llevas al día, ¿no? Has dicho antes que sí, creo. Sí, sí. ¿Te está gustando mucho, creo? ¿Puede ser? ¿O? Sí, el primer número me gustó bastante, pero no tanto como a la mayoría, ¿no? Pues por lo que yo estaba viendo, estaba Sí, flipando, no, ¿no? fue una locura, fue una locura. Y a Eso mí fue. el dibujo me estaba pareciendo, bueno, increíble. O sea, el de Javier Rodríguez es tremendo, pero la historia, pues bueno, o sea, ya digo, me parecía un buen comienzo, pero quería ver más, ¿no? Quería ver más antes de poder decir que era una locura, ¿no? Pero ahora que hayan salido ya 4 números, me está gustando mucho, sí. O sea, me está ya más, se van metiendo más, se van reinventando más conceptos del personaje y de momento me está gustando lo que están haciendo, ¿no? Y cómo ya poco a poco vamos viendo más las habilidades, ¿no? Que tiene el detective marciano en este universo y me está pareciendo muy, muy llamativo también la forma de usar los poderes, o sea, en fin, de momento muy contento, ¿no? A ver, quedan 2 números, ¿no? Para este primer arco, porque pues afortunadamente va a haber más, ya confirmaron, ¿no? Que habrá más números, 6 números más, creo. Así que bueno, muchas ganas de ver cómo termina este primer arco, porque de momento no tengo claro lo que van a hacer. O sea, quedan 2 números y tengo curiosidad, ¿no? Por ver cómo lo van a cerrar, porque no tengo ni idea, ¿no? De lo que A lo harán. mejor lo dejan medio abierto, ¿no? Es como no cierro del todo y los siguientes números no termina ahí. Puede ser, sí, pero no sé, en fin, yo creo que igual sorprenden. Yo creo, en fin, Habrá que verlo. veremos, pero Confiamos, ¿no? de Confiamos. momento me está Sí. gustando mucho, sí. A mí la verdad que el número que leí me gustó mucho, pero es un inicio sólido. Creo que de los números 1 de absoluto, creo que es el mejor de los números 1 de todos. En plan, creo que es el más. Esta vez es el más distinto, ¿no? Pues sí, es verdad que el de Batman al final es ver a Batman, pero con un hacha. Me refiero, mola, pero Batman con un hacha. Prefiero. Superman es algo. A mí me gusta mucho, pero sí, es verdad que es otro rollo, ¿no? Es muy Superman también, ¿no? Al final, la Wonder Woman, bueno, es una Wonder Woman con espadón, al final. El Flash es. Bueno, el Flash es que el número 1 casi no se ve nada, aunque a mí me gustó, pero no se ve casi nada. Y en el número 1 de Green Lantern, como que no te cuadra mucho nada, ¿no? Aquí es como que te van dando pinceladas, te van dando cosas raras, te van dando a la vez. Para mí, el número 1 más sólido, en todos los sentidos, es este. O sea, yo te digo que no he leído más de esto, pero tengo ganas de leer más, tengo ganas de continuar porque me juego con ganas de más. Su inicio, creo que es sólido. Creo que es una manera buena de definirlo, sólido. Y pues, antes de acabar, te quería hacer unas preguntillas. Bueno, más que una preguntilla sobre qué equipo creativo le darías tú al Detective Marciano, tanto a nivel de guión como dibujo. De una serie, ya sea regular, limitada, lo más te guste, lo que te apetezca. A ver, vale, te voy a decir 2 distintos. Lo primero, Vale. a mí me encantaría, o me habría encantado que Sean Aldrich y Adriana Melo hubieran podido hacer
algo más largo, ¿no? Más allá de la backup, porque el propio Sean Mm. Aldrich lo comentaba, que él lo que le propuso a DC fue no hacer solo una backup, sino hacer una serie limitada, ¿no? Y bueno, pues DC no lo aceptó, pero por lo menos le hicieron la backup, entonces a mí me habría encantado haber visto más de ese equipo creativo, porque Sean Aldrich, pues vamos, se notaba que tiene un conocimiento inmenso del personaje. Entonces creo que podría haber salido algo muy interesante. Además, de hecho, él incluso lo decía que tenía una historia que se iba a llamar Las muchas vidas del detective marciano, me parece, algo así. O sea, que vamos a ver muchas identidades que había tenido el personaje a lo largo de su historia. Pero un equipo creativo así nuevo, ¿no? De guionista me gustaría, creo, Ram V. Yo creo que podría salir algo interesante de ahí. Y como dibujante... A ver, me gusta mucho Mitch Gerards. Entonces, creo que, en fin, verlo dibujar a mi personaje favorito, pues obviamente me encantaría. Ya, no sé si pegan mucho Ramuvi y Mitch Gerards, pero bueno, pues sí. Sí, no, porque a Ranube le gusta coger estos dibujantes aleatorios que saca de no sé dónde y se los mete en sus Sí, historias y claro, lo saca de algún lado. pero si pudiera elegir, Sí. diría eso. Pero mira, luego también, se te va a sorprender, pero yo creo que, mira, si hacen algo así fuera de la continuidad, Tom King y Jorge Fornés, Te yo creo que juro, podrían te tener juro que lo mucho llevo pensando tiempo que media hora, ¿eh? Te lo juro. Te juro que el mismo equipo creativo, ¿eh? Los dos. Te juro que llevo pensando en un rato y justo te lo iba a decir. Me ha olvidado la mente. Te lo juro, ¿eh? O sea, yo lo he pensado, digo, King y Fornes, tío, en plan Rorschach, ¿sabes? Sí, sí, algo así, Pues es sí. como así, tipo dibujante, ese dibujo de Fornes que es así como más así, muy sucio, ¿no? Muy noir. Y King, que el noir le queda de maravilla. Sí. Ahora, eso que dices, fuera de continuidad. Un Black Label, ¿sabes? Un Black Sí, Label. claro, algo Black Label con esos dos, eso yo creo que podría salir algo increíble. Lo que debería haber sido Lanterns. Pero bueno. Yo esa puya la meto ahí, ¿no? Pero sí. Yo creo que totalmente. O sea, creo que es un equipo que le quedaría de maravilla, aparte. Aparte que han trabajado juntos ya, han trabajado en Rorschach, yo no sé si han hecho algo más juntos. Puede ser que sí, ahora mismo no caigo. Calle Peligro también. Calle Peligro, sí. Creo que es un equipo que ya sabe trabajar juntos, saben cómo trabajar uno con el otro, saben qué rollo de historia saben hacer, ¿no? Creo que sí. Yo creo que pueden hacer algo chulo. Es algo muy. Sí, es muy Tom King, la verdad. Pero bueno, yo creo que ha quedado un buen programa. No sé si quieres decir algo más a la gente que oye por aquí. Bueno, de nuevo darte las gracias por la invitación y también gracias a la gente que haya escuchado este programa porque, bueno, pues el detective marciano, por mucho que sea un personaje importante y sí que creo que es un personaje querido, pues tampoco es que sea quizás el más atractivo, ¿no? A la hora de hacer algún programa de este estilo, ¿no? Así que, bueno, pues si hay alguien que haya llegado hasta el final, muchísimas gracias. Sí, pues muchas gracias a todos por escuchar esto. Esperemos que Detective vuelva un día, ¿no? Yo creo que sí. Hemos hablado alguna cosilla ya. Te acaba volviendo. Y recordad que tenéis su canal, podéis buscarlo, Detective Manhunter. Si puedo dejarlo en la descripción, lo dejaré. Porque a veces no me deja. Me estoy peleando con YouTube alguna vez por eso. Pero bueno, si os puedo dejarlo ahí, os lo dejaré. Si no, pues el nombre que tiene aquí puesto lo podéis buscar. Y pues esto ha sido todo. Y hasta la próxima.